Ya, ahora sí. Buenos días con todos. Bienvenidos a este segundo conversatorio, en el cual se ha cambiado un poco el formato porque queremos tener una mesa de discusión acerca de la ruta de un analista de datos, para lo cual tenemos a nuestros invitados panelistas. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, quien le habla, Betsa Chavarría. Yo soy ingeniera de sistemas, tengo la certificación en Data Analysis Associate y también en Scrum Certificate, bueno, Fundamentals. También tenemos a Ana Cardoso, quien es, bueno, ingeniera de sistemas de producción de Paraguay. Y tenemos a Mauricio Saldaña Carvajal, ingeniero en finanzas de Ecuador. Y finalmente tenemos a Iván Darío Suárez Rodríguez, CEO en Ivanta Consulting, ingeniero mecatrónico con maestría en gestión de proyectos y también es Most Excel Expert. Es un representante de Colombia. Bueno, bienvenidos chicos. En esta oportunidad vamos a, como bien dice el título, hacer un conversatorio sobre la ruta de un analista de datos, para lo cual me gustaría empezar con alguna introducción acerca de este tema y me gusta empezar también con algunos datos curiosos. En primer lugar, tenemos que el 85% de todos los datos en el mundo no son analizados. Bueno, se dice que solo el 15% de estos datos son los que generan valor, ¿no? Pero ¿qué hacemos con todos estos datos? Bueno, aún no tenemos esta información precisa, ¿no? Pero justamente es cuando el rol de un analista de datos y todos los que se encargan de ellos se encargan de explotar esta información. También tenemos que el 90% de los datos en el mundo fueron generados en los últimos 2 años. Aquí podemos ver el boom de la tecnología en cuanto al desarrollo de nuevos sistemas, plataformas que han ido desarrollándose a lo largo del tiempo, ¿no? Y también tenemos que 500 millones de apps serán creadas hasta el 2025, el mismo número de apps creadas en los últimos 40 años. Bueno, este incremento justamente se ha dado por todo este tema de tecnología, pero este año es un referente en cuanto a proyección para hablar de sistemas, de plataformas, ¿no? También tenemos que 150.000 millones de dispositivos estarán conectados para hasta el 2025, ¿no? Bueno, igualmente el año de proyección que tenemos de referencia y poco a poco nos damos cuenta de cómo la importancia de los datos, la información en general está generando un gran impacto en las organizaciones. También tenemos algunos datos, por ejemplo, de cuántos datos se generan en tan solo un minuto, ¿no? Esta es una información del 2021, pero podemos darnos una idea de cómo las plataformas y aplicaciones generan día a día tanta información que hoy en día podemos verlo en estas cifras, ¿no? Por ejemplo, en Netflix, como plataforma, tenemos 28.000 suscriptores viendo contenido, ¿no? En Instagram, por ejemplo, 695.000 stories que se comparten tan solo en un minuto. De igual manera en LinkedIn, WhatsApp, hoy en día TikTok, tal vez por su gran incremento y demanda en cuanto al público juvenil sobre todo, ¿no? Y bueno, así tenemos a YouTube y otras herramientas que nos van dando una idea de cómo la información se genera en el día a día. Pero también es importante hablar sobre los roles de datos, porque si bien estamos hablando de información, de datos que se generan de diferentes plataformas y sistemas, tenemos que conocer quiénes son los gestores de esto, ¿no? Quiénes se encargan de trabajar con estos datos. Por un lado tenemos a un business analyst, que podemos llamarlo como un usuario más de negocio, que está más comprometido con la información quizás de su área comercial. Pero también tenemos un data analyst que por una pequeña diferenciación del anterior podemos decir que es aquel que posee unos skills más técnicos, ¿no? En cuanto a manejo de herramientas y otras cosas. Tenemos por otro lado un data engineer, quien es aquel que trabaja más con la parte dura de la programación, quizás, pero también se encarga mucho de trabajar con los datos. Por otro lado, al data scientist, quien es aquel que va a trabajar los datos, pero viéndolos desde ya una visión más futurista, ¿no? Quizás preguntándose, ¿y qué pasará? ¿Qué va a ocurrir de aquí a cierto tiempo? Y también tenemos a un database administrator, que si bien no está tan ligado al tema de la analítica en general como los anteriores, podemos decir que es tan importante su rol porque es aquel que va a administrar los datos justamente, ¿no? Y se encarga no solo de la administración, sino de la implementación y muchas más.
Pero en general podemos resumir tres importantes roles que son los más conocidos y los que más escuchamos en el día a día, ¿no? Por un lado tenemos al Data Science, como ya habíamos mencionado anteriormente, pero ahora a detalle podemos decir que es aquel que usa la estadística y el Machine Learning para hacer predicciones y responder a preguntas claves del negocio. Sus principales skills deben estar basados en las matemáticas, programación, estadística, y en cuanto a tecnología debe saber sobre base de datos, tanto relacionales como SQL, MySQL, o si no también en no relacionales, ¿no? Tenemos Cassandra, Mongo, por ejemplo, tantas variedad de bases de datos, pero que debe conocerlas. De igual manera, Python, en cuanto a lenguajes de programación, R para estadística y el concepto de cloud, ¿no? El rol de Data Engineer tenemos que es aquel que construye y optimiza los sistemas que van a permitir a tanto a los científicos como los analistas de negocios o de datos trabajar mejor, ¿no? Para ello utiliza o tiene skills basados en la programación definitivamente. También maneja mucho el concepto de Big Data y todo lo que es cloud. En cuanto a las tecnologías que utiliza, definitivamente bases de datos y también no relacionales y relacionales. Python, cloud, computación distribuida en nube, ¿no? Bueno, en general es un perfil un poco más tecnológico en cuanto al desarrollo y la programación. También tenemos al Data Analyst, que es de quien vamos a hablar hoy día, y es aquel que se encarga de proveer y trabajar con los datos en general, ¿no? Pero principalmente para comunicar los resultados y ayudar en la toma de decisiones. En cuanto a sus skills, él debe ser una persona que se comunique muy bien, tener conocimientos del negocio y en cuanto a tecnología debe saber sobre bases de datos, Excel, herramientas de visualización como Tableau, Power BI, Google Data Studio, por ejemplo, ¿no? Por mencionar solo algunas. Pero ya que hablamos del Data Analyst o analista de datos, debemos saber que él trabaja en un área o en un campo específico que se llama el Business Intelligence, ¿no? Y según Gartner, este lo define como un proceso interactivo que nos permite explotar y analizar información de un área para luego descubrir sus patrones de los cuales se extraen conclusiones. Ok, proseguimos. Y para eso Gartner propone un cuadrante mágico, ¿no? Tenemos aquí un gráfico que nos resume cómo es la posición y la tendencia de estas herramientas en cuanto a la opinión y preferencias de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos como líder a la empresa Microsoft, que como bien sabemos su producto es Power BI. Seguidamente tenemos a Salesforce, Tableau y otras herramientas más. Bueno, esto para que tengamos una idea, esto es una data del marzo de este año, lo cual nos da ya una referencia. Y ya para iniciar ese conversatorio, les dejo este meme, ¿no? Bueno, a modo de humor, le dicen, dímelo otra vez, me encanta. Haré un dashboard en Power BI. Y bueno, no vamos a hablar solamente de Power BI, pero es como referenciando ya al tema que justamente vamos a tratar. Y ya con esto les voy a dar el pase a los panelistas para discutir algunos temas que tenemos en la agenda. Voy a tratar de no compartir. Y ahora sí. Bien, ahora sí, comenzamos con algunas preguntas, algunas indicaciones para mantener el orden. Por favor, si va a interferir en algo de ruido, mantengamos los micros apagados para poder fluir mejor en la conversación. Y si yo lanzo una pregunta, los panelistas son libres de levantar la mano y decir yo quiero responder. Y si no, vamos a ir continuando con la secuencia según se dan las preguntas. La primera pregunta es, ¿quién es un analista de datos? ¿Alguien de ustedes quisiera respondernos esta pregunta? Ana, te escuchamos. Bueno, le está dando la palabra a Iván, pero ¿cómo nos animó? No, es que primero son las damas. Primero las damas, bueno. Entonces, un analista de datos es toda persona que, teniendo los datos ahí, lo estructura, le va dando forma, lo va trabajando para luego generar información valiosa para tomar decisiones. Es así en pocas palabras. Ahí le doy la palabra también a Iván para que le vaya sumando al concepto.
Gracias, gracias, Iván, te gracias. escuchamos. Pues bien, sí, como lo dice Ana, el analista de datos es es aquella persona que también como tú en tu introducción lo describías muy bien. Es aquel que verdaderamente le encuentra ese valor a todo ese mundo que hoy en día tenemos de orígenes de datos. Realmente los estructura y a partir de ahí al consumidor, a esa gente que necesita tomar decisiones a partir de lo que está ocurriendo con su negocio, por decir algo, darle esas métricas ahora sí ya concretas que den valor y digan, oye, me está yendo bien, me está yendo mal, ¿qué debo hacer? Entonces, él se encarga de recopilar toda esa información que la vemos por allá dispersa en muchos orígenes, en ERPs, en redes sociales, en la web, la conecta, la trae, le da una forma bajo una estructura tabular de tal manera que le permita segmentar, medir y visualizar. Hoy en día tenemos muchas maneras de poderlo hacer y que ciertamente van a permitir hacer una analítica mucho más práctica, sencilla e inmediata. Y eso ciertamente hoy en día está siendo muy eficiente en la toma de decisiones. Interesante lo que comentas, Iván. Y bueno, finalmente, Mauricio, ¿nos quisieras aportar algo sobre tu perspectiva de quién es un analista de datos? Claro, muchas gracias, Lexa. Chicos, qué gusto estar acá con ustedes, volverlos a ver. Sabes que al principio, cuando comencé con esto de los datos, siempre daba esa duda, ¿no? Analista de datos, analista de inteligencia de negocio. O sea, y a mi parecer, en la vida práctica, porque no tengo mucho conocimiento técnico como para decirlo, pero en la práctica me di cuenta que el analista de datos es como tal el que tiene ese conocimiento técnico, como dijiste, muy bien lo dijiste tú al principio, coge los datos y hace maravillas, ¿ya? Entonces, yo, desde mi perspectiva, llegué, o sea, me di cuenta que el analista de datos tenía ese conocimiento técnico y vuelta el analista de negocios, de inteligencia de negocios, tenía ese conocimiento práctico del negocio. Entonces me di cuenta que ahí, o sea, estaban muy relacionados, pero una línea muy fina que los diferencia, pero los dos hacen maravillas con los datos, eso sí. Sí, justamente lo que comentas, ¿no? A veces hay un poco de confusión en estos perfiles o en estos roles de quién es un científico, un analista y un ingeniero, ¿no? Que son los más conocidos hoy en día. Pero justamente en esta sesión queremos hablar un poco más del analista de datos, porque vemos que ya está surgiendo un cambio en cuanto a la perspectiva que se tiene, ¿no? No solamente una persona que trabaja con ciertas herramientas, sino también su tarea, ¿no? Y la importancia que tiene en una organización. Y bueno, nada, eso para, justamente se hizo la introducción para ir mostrando un poco el rol de cada uno y la importancia que tiene en cuanto a sus tareas, ¿no? Y tengo otra pregunta, chicos. Normalmente, ¿dónde trabajan estos analistas de datos, no? Por ejemplo, podrían comentarlo desde ustedes, no sé, qué tipo de industrias, rubros han visto a raíz de este rol, ¿no? Desempeñando esas tareas de analista de datos. De igual manera, ¿quién gusta empezar para esta pregunta? Iván. Bueno, Muy bien, Iván. Ya te tocaba. sí, para no dejar a Anita siempre de primeras. Bueno, pues hoy en día yo creo que las posibilidades donde se puede desempeñar una lista de datos son muchísimas, porque casi que todos los sectores de la industria han empezado a reconocer y a entender que su negocio se está moviendo a partir de un registro de datos, o sea, está dejando una huella en todas sus operaciones, realmente están dejando una huella. Y esto ciertamente lo está generando algo que en el mundo lo han denominado como la transformación digital. O sea, los negocios, sea el que sea, necesariamente ha tenido que empezar a involucrarse en el tema de la digitalización y al hacerlo está registrando datos. Entonces, desde ese punto de vista, las posibilidades que hay para entrar a ser parte de un equipo de un negocio, un analista de datos, pues son muchas, porque claro, vamos a empezar a tener que el registro de las operaciones dejó de ser como hace unos 20 años, llevado quizás en un libro de movimientos, en un Cardex,
a que hoy en día te llevan a que no, que lo tienes que registrar en un sistema. Por ejemplo, en mi país, hoy el tema de la facturación, ya hablamos de facturación electrónica. Ya no puedo tener mi libretica de facturas y que te haga una factura y te la entrego al cliente. No, ya hablamos de factura electrónica porque se necesita tener enlazada la información. Entonces ya, por ejemplo, el contador ya no puede llegar a su librito físico y llevar las cuentas, sino que tiene que empezar a manipular esa información y cada vez se está volviendo más densa y más grande. Luego se requiere de alguien que te ayude y te diga, mira, vamos a recolectar esta información, la vamos a estructurar y te vamos a decir qué es lo que está pasando, en cuánto está el estado de resultados, cómo van las ventas, cómo se está moviendo el cumplimiento del presupuesto. Entonces, las posibilidades que hay de trabajar, yo digo que en cualquier negocio, y van a seguir ampliándose mucho, porque todo este tema también de las redes sociales también está llevando a esa parte. Hay muchos negocios, por ejemplo, el entretenimiento, que les interesa mucho medir las reacciones de su público. Y ahorita, por ejemplo, entra también el componente de la inteligencia artificial, donde también empiezan a interpretar los comentarios. Todo eso son datos. Entonces, analizarlos están ahí. O sea, los datos nos están invitando a eso. Oiga, analicen, porque, o sea, los registros están llegando por doquier. Y el que marca la diferencia es aquel negocio que verdaderamente le está encontrando valor a eso, porque se puede anticipar a los hechos, se puede realmente entender qué es lo que está pasando y a partir de eso rápidamente en el camino cambiar la ruta si es necesario. Tu micro, Bexa. Perdón, no se me escuchaba. Nada, que me gustó mucho tu aporte, Iván, porque mencionabas cómo ellos están viendo ya las tendencias, ¿no? Desde otro punto de vista, se habla mucho también del análisis de sentimientos, ¿no? Cuando mencionabas esto de los entretenimientos, por ejemplo, qué gustos y preferencias tienen estos usuarios, ahí se tocaba mucho este tema y ahí también se genera ya esta cuestión de no solo un perfil de analista de datos que se queda en una posición, ¿no? De manejo con tales, trabajo con tales herramientas, mejor dicho, sino ya empieza a explorar otras para poder atender esas necesidades. Y bueno, prosiguiendo con nuestro panelista Mauricio, ¿qué nos podrías aportar respecto a esta pregunta? Coincido totalmente con Iván. Los datos están ahí, o sea, los datos están ahí en todos lados. Justamente en este momento estábamos generando datos que a alguna persona, alguien interesado les servirá cuando los analice. Acá en Ecuador también te comento, Iván, que hasta el 29 de noviembre todos los contribuyentes están obligados ya a comenzar a facturar electrónicamente. Ya vamos a dejar todo el papelito, lo físico, se fue. Entonces, el avance tecnológico está ahí, está presente y se van a formar más, se va a crear más datos. Acá en Ecuador sí es un poco complicado. Quitar esa imagen de que un analista de datos o la persona que trabaja con datos solo vaya y hace un dashboard, ¿no? Entonces, no, un dashboard lo hace cualquiera, piensan que es de coger, y ya está. Las empresas mismas no colaboran mucho porque no se informan un poco. Recientemente vi un anuncio de empleo que pedía, chuta, hasta superpoderes, que científico de datos, que analista de datos, que esto y lo otro. Entonces, deberíamos comenzar por ahí mismo con esa cultura de que las empresas sepan qué es lo que quieren, no, no, no lo hagan tan complicado y más que todo, los datos están en todos lados y necesitan a alguien que los analice. Entonces, dónde trabajan las personas, dónde trabajan los analistas de datos, ya depende de la persona como tal, dónde vaya y encuentre esos datos. Me olvido del micro. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, Ana, finalmente, ¿qué nos Bueno, podrías en mi decir? experiencia, bueno, yo soy analista de datos, pero estoy en la parte de la industria, en la parte de análisis de datos del área logística, ¿verdad? Entonces, es uno de los lugares también donde se puede ir aplicando. Y también en los negocios. Recuerdo en el encuentro de Cusco que tuvimos, donde Renzo presentaba que él comenzó todo este tema del análisis de datos en su librería, ¿verdad? En su emprendimiento. Entonces también, gracias a ese análisis de esos datos, él pudo identificar el horario más conveniente para abrir su negocio, los días en que tenía más
más cantidad de personas que venían, ¿no? Y también que no le falte nada de lo que es más comprado, ¿verdad? Entonces, hasta esas cosas podemos hacerlo en nuestro propio emprendimiento, por decirlo así, nuestro propio negocio, ¿verdad? Sí, de hecho, yo quiero aportar ahí, porque trajiste, Anita, ese testimonio que me pareció genial, justamente lo que hizo Renzo en algo tan sencillo como era en ese momento su papelería. Y él decía, yo empecé a registrar mis movimientos y me di cuenta, por ejemplo, que lo que más vendía era lápices. Entonces supe que tenía que tener un buen stock de lápices. Y decía también, me di cuenta que los viernes no valía la pena cerrar tarde porque nadie iba a mi tienda. Pero en cambio me di cuenta que el domingo sí tenía que cerrar tarde porque está el viejo adagio de que la cartelera que me se acordó el niño a las 9 de la noche que había que hacer. Y yo era una solución ahí. Entonces, era muy interesante cómo él nos hacía notar la importancia de registrar, porque eso le permitió a él ser eficiente en su negocio. Y, por ejemplo, decir, no pierdo nada, mis ventas no se van a ver afectadas si yo no abro viernes. Es que la verdad no se mueve. Entonces, justamente es chévere que trajiste a relucir ese testimonio, porque a mí por lo menos me creó esa óptica de, oye, sí, o sea, es una muy buena manera de darle a entender a la gente cómo es de importante que no lleves tu negocio en la cabeza. Oye, deja registro, porque de esa manera puedes tomar decisiones. Claro, claro, muy de acuerdo con todos ustedes, la verdad. Y en general, ¿qué podemos deducir de esto, no? Que hoy en día los analistas de datos están presentes en diferentes industrias, ¿no? No solamente en una, o como se creía antes, ¿no? En tecnología, que era lo más cotidiano, sino hoy en día lo podemos ver en todos lados. Y miren que tenemos aquí sumados a Julio Rendón, Didir, a quienes les damos la bienvenida a este Ya se conversatorio. nos está sumando a las grandes ligas aquí. Y Walter también ¿Qué estuvo más, ahí. pues? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Walter, bienvenido también, Saludos. estuvo muy O no quiero puntualito, ¿ah? interrumpir. Bueno, muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Es un honor contar con su presencia, ya que, bueno, estamos tratando de explicar un poco de qué trata desde nuestra perspectiva, ¿no? Y también lo que hemos podido ver cada uno de nuestra experiencia, pero justamente es la importancia que tenemos en este rol en todas las industrias en general. Y tenemos otra pregunta, chicos. ¿Qué herramientas utiliza un analista de datos? Aquí sí, expláyense desde su experiencia, qué han visto, qué consideran que es lo más importante que utiliza un analista de datos. ¿Con quién comenzamos? Yo creo que empiece Mauricio como Digan. para darle así como rotarlo, Mauricio. irnos rotando. Bueno, Muy Mauricio, te bien, cedemos Y ya la bajé mi palabra. manito. gracias. Chévere. No, o sea, herramientas hay muchas, ¿no? Como hemos visto en estos últimos años, BI lleva la delantera por mucho, le sacó mucha ventaja a sus competidores y en lo personal yo es con la que más he trabajado. He probado otras, pero la que ha sido más amigable, más, se ha adaptado más a mí, ha sido Power BI. De verdad me ha ayudado full. Recientemente ayudó a catapultar mi carrera profesional y, o sea, y le tengo un gran cariño a la herramienta, pero una vez, no recuerdo si fue Walter o alguno de los maestros que decía, no nos casemos con una herramienta, ¿no? Pero sí, o sea, hay muchas, hay que aprovecharlas, hay que explorarlas, hay que conocerlas y explotarlas. Sí, claro. No sé si ahí quiere acotar algún experto, también es bienvenido a participar con toda libertad. Bueno, ustedes nos indican, vamos prosiguiendo con la ronda, en este caso le toca a Ana. Ana, te cedo la palabra. Bueno, bien, yo por ejemplo veo que lo más utilizado, lo más simple, lo más accesible por donde uno va arrancando es Excel. Yo sé que si bien no es una herramienta exclusiva para análisis de datos, es una hoja de cálculo, nos ayuda muchísimo a darle un poco de forma, a generar información con Excel, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, empecé con el tema de análisis de datos a partir del 2017 y hasta este año seguía usando Excel. Bueno, y este año es donde conocí a Power BI y también lo fui experimentando más así como dicen, es como que optimicé totalmente el tiempo de análisis, cosas que me llevaban
una semana, 2 semanas, lo iba haciendo en un corto tiempo. Entonces, a hoy es con la herramienta con la que me estoy manejando de a poco. Pero como dice Mauricio, hay muchísimas otras herramientas que faltan aún descubrir. Y eso. Muchas gracias, Ana. Bueno, Iván, finalmente te damos la palabra. Bueno, yo coincido con Ana. Yo también cuando empecé con todo este mundo de los datos, desde mi experiencia como yo tenía a cargo gestionar proyectos en el área de la construcción y tenía que estar midiendo los avances de esa ejecución. Y pues obviamente mi fiel amigo siempre fue Excel. Y a mí de Excel me gusta mucho una parte y es que es el concepto de la tabla. Si bien Excel te entrega una hoja de cálculo como tal y tiene una estructura tabular como tal, está, digamos, ahí de manera explícita, la estás viendo ahí, son columnas, son celdas. Realmente cuando requieres una estructura, él te da esa opción de, oye, ¿por qué esto no lo conviertes en una tabla? Y dejamos de hablar de un rango dentro de una hoja de cálculo y realmente creamos el objeto de la tabla. Y a partir de ahí entonces empecé a conocer todo lo que tiene que ver con las referencias estructuradas. Y eso me sirvió mucho porque cuando migré a ver todo el mundo del Power BI y las fórmulas DAX, donde tenemos aquí un experto acompañándonos que es Didier, pues empezar a hacer referencia a esos campos no me fue tan desconocido, porque Excel me ayudó a hacerlo cuando empecé a construir esas fórmulas a partir de referencias estructuradas. Entonces, esa parte me encanta de Excel porque te da como esa posibilidad. O sea, tenemos todo el mundo de las funciones, por ejemplo, el tema de funciones matriciales, y Julio, que también aquí otro gran experto, nos puede deslumbrar con todo lo que hay. También tiene todo el tema propiamente de las funciones en diferentes bibliotecas, financiero, estadístico y demás, pues también te da ese abrebocas de lo que es el tema de la gestión y del análisis de datos y las estructuras tabulares. Claro, Excel te da un límite, te dice, oye, yo tengo una cierta capacidad, yo no te puedo llegar más allá. Pero sin embargo, fíjate que Microsoft le dio unos poderes extras a Excel trayéndole el Power Pivot, el Power Query, y eso ya, hombre, le dio todavía muchísimo más bagaje a Excel. Ahora, yo lo que sugiero es que hay que entender con qué estás trabajando. Hay ciertos orígenes de datos que por su dimensión ya requieren de otros procesos adicionales, requerirá de una preparación previa, de alojarlos en otro sitio. Entonces ya depende mucho de con qué estás trabajando tú. Si quizás que tu base de datos es muy pequeña, vas a llevar de pronto el seguimiento de un presupuesto de una pyme, ok, lo puedes empezar a manejar con un Excel. Y de ahí, digamos que sí, el que está ahorita marcando la tendencia en este momento y que se ha esmerado por estar siempre actualizando es Power BI. Power BI hoy en día tiene una mayor posibilidad de conectores. El tema de lo que se puede lograr con DAX es poderoso y aparte de eso sus objetos visuales son muy buenos y que fuera de eso le da la cabida a que personas o colaboradores externos aporten también. Hay colaboradores externos que traen unos objetos visuales que son maravillosos para poder visualizar ciertos datos y tomar decisiones rápidamente. Yo comparto mucho algo que alguna vez vi en una charla que dio Didier. Le decía, tú no es que hagas un dashboard por hacerlo y poner un gráfico por hacerlo y porque se vea lindo y multicolor. Realmente te tiene que dar información de valor. Y entonces ahí es donde también esto se vuelve un arte. Yo lo considero esto un arte. Hay que saber cuál es el gráfico indicado que tú debes plasmar ahí para que realmente transmitas el mensaje. Nosotros somos quienes estamos contando la historia y le estamos diciendo, mira, esto está pasando, pero debe ser claro y concreto. Alguna vez también le escuché a alguien que decía, un dashboard bien hecho es aquel que tú no tienes que hacer que el usuario que lo va a leer le toque sacar una calculadora para entender. Entonces, ese es el aporte que les puedo dar. Buenísimo, muchas gracias, Iván. Ahí parece que Walter levantó la manito. ¿Nos quieres compartir algo, Walter? Te cedo la palabra. Gracias, chicos. Primero que todo, felicitaciones por esta iniciativa de conversación. Y si ponen conversación, creen que me llame, aguanté 30 minutos en silencio y no lo soporté. Es como que hay que conversar. Y Didier me entenderá, Julio también, César, que están ahí los chicos. que- y nada de experto acá, si tenemos un par de años más que antes que ustedes, no es nada más que eso. No, experto. Dicen por ahí que un experto es alguien que le ha dedicado 10.000 horas profesionalmente a algo. Ahí se puede considerar un experto. Es decir, ya has dedicado 10.000 horas a andar en bicicleta, eres experto andando en bicicleta. Básicamente esa es como una norma general. Entonces, cualquiera que tenga 10.000 horas de vuelos puede ser un piloto experto. Es
Esa es la única diferencia. Pero de ahí a que en esas 10.000 horas volaste bien o volaste mal, ese es otro tema. Entonces, son dos cosas distintas. Por lo tanto, mucho cuidado con el uso del término experto. Como que sí, puede ser experto, pero no quiere decir que sea bueno. Ya. Quiero, antes de irme por la rama, como englobar un poco varios conceptos. Primero, los analistas de datos, los distintos roles son eso, son roles. Los roles pueden uno asumirlo de distintas maneras. Tú en un proyecto o en un análisis puedes ser el rol de ingeniero de datos, después vas a ser el analista, después vas a ser el científico. El rol es la función que va a cumplir cada uno dentro del equipo. Consideremos siempre que los analistas de datos nunca están solos y se trabaja en equipo. Si les gusta el fútbol, son 11 los que están en la cancha. Y esos 11 que están en la cancha tienen distintos roles. Está el delantero, el defensa y el portero. ¿Ya? Y así toda la otra. Y el director técnico los colocará en la formación que sea más adecuado para ganar el partido. Un 4-4-2, un 3-4-3, el que sabe de fútbol le gustará entender el tema. Esa es la diferenciación de roles. No quiere decir que cuando tú vas a tomar una carrera en datos, tienes que escoger un rol y especializarte en rol. No, tienes que conocerlos todos, porque en algún instante te va a tocar jugar de delantero, en algún instante te va a tocar jugar de defensa y en otro vas a tener que ser el portero. Puede que te guste más uno que otro, sin duda, pero no siempre vamos a tener la opción de elegir. Por lo tanto, hay que saber de todo un poco. Segundo, entendamos que el análisis de datos no es nada más que una extensión de una concepción humana que es la toma de decisiones. Los seres humanos, desde que nos paramos en dos piernas y empezamos a caminar, hemos ido tomando decisiones y adoptamos algoritmos para tomar decisiones. Y los algoritmos no son nada más que pasos secuenciales que, dado una condición, te obligan a tomar una decisión. Eso es un algoritmo. Por lo tanto, los algoritmos existen de que empezamos a fabricar cuchillos con piedra. O sea, no es algo nuevo. La diferencia es que ahora se fueron automatizando con código. ¿Ya? Pero siempre han existido. Y por lo tanto, los analistas de datos lo que hacen es efectivamente aportar al proceso de toma de decisiones que como seres humanos lo hemos vivido. No estamos haciendo nada extraordinario. Es lo mismo que hemos hecho siempre, desde que existimos, ¿vale? Por lo tanto, esos algoritmos tienen que estar aplicados dentro de la toma de decisiones. Por lo tanto, las tomas de decisiones tienen que ser fundamentadas con datos y ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de tomar los datos que sean necesarios y presentarlos para fundamentar una toma de decisiones. Basada en algún algoritmo, algunos más complejos, algunos más sencillos, algunos más complejos que otros porque requieren más elementos, etc. Y en función de eso, existen distintos tipos de herramientas y existen también algunos dilemas. Si yo voy a tomar una decisión que me va a ahorrar $1.000, no me voy a gastar $100.000 en esa decisión. ¿Ok? Por lo tanto, tengo que lograr una relación de costo-beneficio. No voy a invertir 45 horas desarrollando un dashboard que se va a consumir por 2 horas. Y después ya no sirve. No tiene sentido. Y ese equilibrio es lo que muchos tomadores de decisiones tienen que abordar. Y si ustedes se quieren dedicar a la consultoría, tienen que tener presente cómo abordo el dilema de exploración y explotación de los datos. Necesito explorar los datos, pero también necesito explotarlos. Pues no puedo pasar toda la vida explorando datos. Tengo que empezar a sacarles provecho. Segundo dilema que se van a enfrentar siempre. Segundo, tercero, nunca vamos a encontrar respuestas. Nosotros tenemos que ser capaces siempre de formular las preguntas y estar conscientes que la respuesta absoluta no existe, sino que tenemos que saber buscar las preguntas adecuadas. Y es ahí donde nosotros vamos a ir trabajando y analizando datos. Siempre estamos buscando preguntas, no estamos buscando respuestas absolutas. Por eso tenemos esta jornada de discusión, porque nos sirve para formular preguntas constantemente. Y por eso es bueno trabajar en comunidad, y por eso es bueno compartir una perspectiva, porque la perspectiva individual se ilumina con la perspectiva del resto, y por eso es bueno trabajar en comunidad, y por eso es bueno que tomen el liderazgo y empiecen a hacer actividades de comunidad. Por lo tanto, es maravilloso lo que están haciendo. Por otro lado, las herramientas son herramientas. Tú puedes tener una herramienta para una, te puede gustar, pero no siempre esa herramienta te va a servir para lo que quieres hacer. Y las herramientas son distintas y van escalando. Probablemente te puede gustar mucho Excel y está bien, pero Excel no te va a servir cuando tengas que
calcular la ruta en tiempo real de algo, olvídalo. No, por mucho que me guste Excel, no está hecho para eso. Si quiero calcular la ruta en tiempo real, debo manejar herramientas de tiempo real y ahí tengo que manejar datos en streaming, cómo manejar la data en streaming, cómo explorar la data en streaming, cómo explotarla en tiempo real. Y eso son otras herramientas. No es ni Power BI ni Excel. Eso ya es Hadoop, eso es Big Data. ¿Ya? Por lo tanto, si quiero estar en esa área, tengo que aprender esas herramientas. Y son herramientas. Tengo que estar consciente de que la Big Data no es algo que no existe, no, está presente y cada vez es mucho más fácil alcanzarla. Ya hablaron en un principio de la cantidad de volúmenes de datos. De ahora en adelante, piensen que al poco andar en un análisis de datos van a estar en Big Data, sí o sí. Y para analizar Big Data tienen que entender el concepto de qué es un cómputo distribuido, cómo se maneja Spark, cómo voy a distribuir, qué son los trabajadores, cómo voy a manejar esa herramienta Big Data, ¿para qué? Para que después en un tablero Power BI, para que después en una hoja de Excel pueda ver los resultados de ese procesamiento de volúmenes de datos tremendo, que no lo voy a ver, lo voy a procesar, lo voy a computar, pero después tengo que salir hacia elementos de visualización que van a estar en Power BI, que van a estar en lo que sea. Y eso va a depender de cómo voy a consumir la data en este equilibrio de exploración y explotación. Es eso sencillo. Por lo tanto, las herramientas van a cambiar. Hay herramientas que son mucho mejores que otras. Hay algunos que amamos más una herramienta que otra. Pero eso no quiere decir que no estés en otra área. Los últimos 3 meses yo he estado trabajando en Spark y he estado todo el día codificando en Spark y peleando con Python, Spark, Python, Spark, Python, Spark. Pero eso no quiere decir que, ya, una vez a la semana por lo menos paso Power BI para no olvidarme y que sí, 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 yo también te quiero, te amo, te adoro, pero tengo que seguir con Spark. ¿Ya? Entonces, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Y no, como les decía en un principio, no nos casemos con herramientas. Si las herramientas son eso, te pueden gustar, la puedes amar, puedes tener, mientras codifican Spark, tomar el tazón con tu tazón de Power BI, pero siempre es la herramienta lo que vamos a buscar, dependiendo de la solución que queremos dar. Y esa solución tiene que ver con la decisión que tenemos que tomar. Por lo tanto, es súper bueno que se enfoquen en eso, es súper bueno participar en los roles, entender que existen muchos roles, pero que nosotros no necesariamente tenemos que especializarnos en un rol. Si nos gusta uno, sí, pero no siempre vamos a poder escoger en qué rol vamos a jugar dentro de este partido de fútbol. Pero sí tenemos que entender que eso existe y que lo vamos a explotar de la mejor manera. Eso para redondear la pregunta, Betsa, y gracias por permitirme opinar. Y ahora sí me callo. No, nada. Muchísimas gracias, Walter. Creo que es muy valioso tu aporte para toda la comunidad, ¿no? Y los invitados que estamos aquí presentes. Hemos visto que se han ido sumando más panelistas, bueno, más expertos, referentes como Ana, de verdad. Qué placer tenerte aquí, Ana, bienvenida. De igual manera, nuestros compañeros César, Diana, Natalia, también te vemos por ahí. Bienvenidos sean todos. Bueno, estamos aquí compartiendo un poco de conocimiento acerca de la ruta de un analista de datos, ¿no? Para poner un poco en contexto esta conversación. Y continuamos con una pregunta, ¿no? Perdón, Didier levantó la mano. Didier, ¿querías decirnos algo? Sí, creo, como decía Walter, a veces uno no le encanta tanto el tema, me cuesta quedarme callado, pero como complementando un poco lo que ya me estaba ahogando y todo, ya me tomé el café y todo, pero complementando mucho y aportando lo que dice Walter, entender el tema de las herramientas, sobre todo en Latinoamérica, pero hablando de mi país, Colombia, es comprender mucho el contexto sobre lo que las empresas, en lo que nos movemos. Por ejemplo, la herramienta depende mucho del contexto de la empresa. Digamos, aquí en Colombia el 90% son empresas pequeñas. O sea, de cada 100 empresas, 90 empresas son pequeñas. Entonces vos vas a ir aquí en Colombia y vas a traer una herramienta bien costosa para una empresa que no va a tener el presupuesto para eso. O de pronto no le va a agregar todo el valor o por lo menos inicial. Mira, yo he tenido empresas que facturan, no sé, al mes $30,000, $10,000, $20,000, máximo por allá $100,000. Yo no voy a ir, bueno, tiene que comprar 10 licencias de Power BI Pro, hay que programar en Python, en R. O sea, usted lo espanta de uno. Y como todo, empezamos, mire, la empresa no tiene nada de datos. Vamos escalando las herramientas hasta llegar a ese nivel
que permita a la empresa tomar las mejores decisiones. Yo he empezado con una hoja de Excel, y en Excel una tabla dinámica, etcétera, y felices porque no lo tenía. Y hemos trabajado hasta en empresas con un Power BI y entran 10 a verlo, porque no hay Power BI Pro. Y toda la junta directiva entra ahí. Y yo lo digo abiertamente. ¿Es el deber ser? No puede ser el deber ser, pero es lo que hoy a esa empresa le está solucionando. Hasta llegar a una solución, como decía Walter, en la nube y todo lo demás. Pero las herramientas se tienen que ir escalando, sobre todo en el contexto donde yo me muevo, Colombia, que son empresas pequeñas, que uno le pide $10 al mes y eso, mejor dicho, no hay, eso no hay. Entonces, complementando eso es también comprender en dónde es que vamos a aplicar esas herramientas y saber cuál es el costo-beneficio. Pero si queremos que este mundo maravilloso de análisis de datos siga avanzando en las empresas, que sea un poco escalable y vamos a ver, como llamamos nosotros, victorias tempranas. Muchas gracias, Didier. Bueno, en resumen creo que lo han dicho todo ya. La intención de esta pregunta justamente era no quedarnos con la idea de una herramienta específica, ¿no? Sino poder decir que hay muchas más posibilidades para sacarle provecho a cierta herramienta, dependiendo de la necesidad que tengas, del contexto en el que te encuentres. Y nada, eso es en resumen. Y justamente ya complementando la siguiente pregunta que les quería hacer a los panelistas era si consideran necesario saber programar en este rol de datos, ¿no? No sé si alguien quisiera complementar algo específico, ya que estamos hablando de una variedad de herramientas, pero también quizás mencionar un poco la tendencia que se tiene, ¿no? El concepto de la ciencia de datos, de repente la importancia de saber un poco los lenguajes de programación y incluso la nube, ¿no? No sé si alguien quiere comentarnos un poco más de eso. Nuevamente, Didier, pero en este caso, Julio, me gustaría escucharte primero. A ver, Julio, ¿qué nos quisieras comentar? ¿Qué más pues, muchachos? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Espero que estén muy bien y estén disfrutando de eso al máximo como todos nosotros. Pero mire, como decimos acá en Colombia, yo creo, o sea, cuando usted le dice, hey, usted es muy pato, cuando alguien es muy pato es como esa persona que mejor dicho, que hace todo a su manera, sin hacer nada, ¿cierto? Fuera de lo normal, pero hace todo a su manera. Y ahí es donde yo digo, miren, el poder de lo simple. Y yo escucho siempre y el combate, incluso el jueves pasado tuvimos un live de Didier y yo que se llamaba Excel versus Power BI. Y era Didier defendiendo Power BI y yo era defendiendo Excel y eso era bueno, ¿y esto qué? Y respecto a la pregunta que hace Betsa, si uno debe saber programar o no, yo digo, miren, y nosotros llegamos a una conclusión. Si usted está con su familia y usted hoy tiene la posibilidad de comprar un carro, aprendió a manejar carro, ¿sí o qué? Y sale con su familia, ¿sí o qué? Bien. Y le tocó vender el carro y comprar moto, y usted no sabe manejar moto, está embalado. Pero si usted sabe manejar moto y manejar carro, no importa. Lo que me pasó a mí, porque la semana pasada me tocó vender el carro y quedé con la moto. Tenía que salir con mi esposa y mi hijo. Y yo dije, bueno, si yo no supiera manejar moto, estábamos embalados, ¿sí? Y a lo que llego con eso es, ¿debo saber programar, sí o no? Si usted sabe, se va a hacer más fácil la vida suya. O sea, se le va a hacer más fácil. Incluso el que quiera aprender Power BI y sabe Excel, se le va a hacer más fácil el camino. Pero el que no sabe Excel y quiere aprender Power BI, aprende. Se le va a hacer un poquitico más complejo porque no tiene unas bases, no tiene unos fundamentos. Claro, para analizar información, si yo sé Python, R, soy un crack en eso, pues se me va a facilitar más hacer algunos tipos de análisis. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo que llegué a estar donde estoy sin saber programar, porque a mí ya, muchachos, yo no sé tirar una línea de código, incluso las macros mías son todas, la gran mayoría, un 99.9 a partir de la grabadora de macros y después voy y edito y mejoro eso. ¿Por qué? Porque yo fundamento mi vida en el poder de lo simple. Si yo no necesito algo para avanzar,
sino que las soluciones están hechas a la medida de algo que yo puedo ir resolviendo en el camino, lo resuelvo. Claro está, respeto. Y yo sé que ya hay muchos de están diciendo, no, sí se debe ser programar. Yo sé que ya lo van a decir, pero a mi posición y mi punto de vista es que no es necesario. Que sí debes adquirir un pensamiento lógico, que usted sí debe tener unas bases y unos fundamentos, claro, que usted debe conocer que existen variables, qué tipos de variables, que usted debe conocer que existen bucles, qué tipos de bucles, claro, lo debes conocer como fundamento para que tu vida sea más fácil, ¿sí? Incluso para tomar decisiones, como decía Walter ahora, una persona de pare para decidir cuál pie va a poner primero en el piso, hasta para eso uno toma decisión. Pero que debe ser programado o no. Incluso yo les digo, yo me he ganado contratos. Y aquí se los digo, esto está siendo grabado. No, esto no sé, sí, sí está siendo grabado. Esta parte la edita. Yo estoy grabando. Yo sé, pero eso es por molestar. Muchachos, y decir que está aquí, que mi socio lo sabe. Yo me he ganado contratos de miles de dólares, les digo, de miles de dólares, sin saber a veces hacer lo que se va a hacer. Conozco el fundamento, conozco por dónde vamos. Tenemos un equipo que me respalda y un cliente se sienta conmigo y me deja hablar media hora y yo lo hago firmar un contrato de miles de dólares. En serio. Incluso a veces los clientes ya ni quieren hablar conmigo porque ya van precavidos. ¿Y qué me va a vender hoy? Y que, venga, ¿qué contrato vamos a hacer hoy? Yo no, mira, te vine a saludar apenas para saber cómo estabas. ¿Sí? Hoy no vamos a hablar de contratos, te vine a saludar. Entonces, que sí debes saber, sí. Y también depende mucho del rol que vayas a desempeñar dentro de la empresa o la compañía. Mejor dicho, ahí se las dejo porque si no, sigo hablando. Como dice Didier y Walter, estaba que me estallaba aquí. Besa, creo que se hace mute. Sí. Tu micrófono. Sí, muchas gracias, Julio. Es muy cierto todo lo que comentan, la verdad, y sobre todo eso que dices, ¿no? La importancia de tener los fundamentos para poder resolver un problema. Creo que nos quedamos con eso y la importancia de saber las bases, tener estas bases y ya dependiendo de la herramienta que se te presente en la vida, poder resolver algo que se te haya propuesto como un reto, ¿no? Y muchas gracias, de verdad, por ese valioso aporte. Igual manera a cada uno de los que va participando. Parece que Iván quiere comentarnos algo también. ¿Te escuchamos, Iván? Sí, pues desde esa, digamos, planteamiento que se ha dado, hay que ver, digamos, varias cosas. Una, que las herramientas que hoy en día están saliendo, hay unos genios detrás de todo eso que las están haciendo demasiado intuitivas. O sea, no te están llevando de entrada a que tú tengas que saber código para resolver algo. A partir de unos cuantos clics haces unas maravillas que quedas como, wow, ¿y esto cómo lo hizo? Entonces, ciertamente, como tal, ellos se están haciendo muy inteligentes en hacer que tú llegues a las herramientas y no te dé miedo que porque sale un entorno ahí, como hace unos que 15, 20 años atrás, te aparecía una pantalla negra y hay un LED que titilaba y te decía, bueno, ingrésame la instrucción. Y uno, ¿y qué le digo? ¿Qué? ¿Cómo hago? ¿Sé dos puntos qué? Entonces, hoy en día no, hoy en día te sale una aplicación sumamente atractiva visualmente, con un montón de objetos que les puedes dar clic, te llevan a otro lado y todo eso que te llevan a que puedes usar las herramientas. Ahora, como lo decía Julio, ya, si tú te quieres meter en temas de un análisis mucho más especializado o verdaderamente es a eso lo que tú te dedicas, claramente debes empezar a entender cómo funciona lo que está tras bambalinas de eso. Sí, atrás hay un código que es el que está haciendo posible eso. Y más allá de que seas un dominador experto, que manejes el idioma de ese lenguaje muy bien, es tener claro el concepto de lo que está pasando ahí. Porque muchas veces, y a mí me pasaba cuando estaba con el tema de las macros, que si uno se aprende la receta, porque pues hoy en día tú puedes ir a buscar en algún lado cómo hago esto, y hay mucha gente, y somos parte de eso, comunidades que dicen, mira, te aporto esto que hay. Y tú lo copias y lo pegas y, ay, me está funcionando divinamente. Va a llegar un momento, algún escenario en el que eso falla, y
vas a quedar, ¿y ahora? Entonces sí es importante que si es lo que tú te estás dedicando a hacer, si tú eres el responsable de proporcionar una solución, hombre, sí, en ese caso es importante que tengas por lo menos claro el concepto de qué es lo que hace esa herramienta, qué es lo que hay ahí. No que como tal que te vuelvas ya el amplio dominador del código. Quizás con el tiempo lo vas a ir haciendo. Pongo en contexto, por ejemplo, Power Query. A mí me fascina Power Query, su capacidad que tiene de transformación. Y yo me reto constantemente porque antiguamente mis transformaciones daban alrededor de 50 pasos en esa lista ahí de pasos. Hoy en día trato que esos 50 pasos se reduzcan en 3, 4, 5 a partir de meterme con el lenguaje M. ¿Y por qué? Porque voy empezando a entender el concepto y llega, ay, oye, ¿por qué da tanta vueltas? Y aquí, por ejemplo, como cosas tan sencillas como cuando tú combinas o divides dos columnas, en el mismo paso le puedes poner el nombre a esas columnas. Pero antes tú le ponías el nombre en otros pasos porque en principio tú accedes al beneficio de tener unos botones ahí que te dicen, oye, ahora quisieras cambiarle el nombre a la cosa. Oye, sí, sabes que sí, le voy a cambiar el nombre. Entonces, es parte de cómo tú te vayas a, si te vas a dedicar a esto, si lo que quieres es realmente marcar el diferencial, sí, debes empezar a aprender un poquito más para que hagas la diferencia. Y otra cosa, estamos nadando en este momento, actualmente, en un océano azul. Hay mucho por hacer. Esto todavía no lo conoce mucha gente. Podemos ser los precursores de soluciones para mucha gente que está necesitada de que les apoyemos a poder tomar decisiones de manera efectiva. Entonces, hay que ir con lo simple, como dice Julio, hay que llevarlos a, mira, hoy en día te estamos dando la posibilidad que entres a este mundo de manera sencilla y ya después, sobre la marcha, quieres hacer cosas mucho más óptimas, versátiles, que se demoren menos. Listo, adentrémonos ahora hacia lo que es, conozcamos un poco del código. Claro, claro que sí. Es muy importante de cierta manera conocer el código para poder resolver quizás unos problemas ya que requieren más, más en cuanto a implementación, ¿no? Si queremos desarrollar algo específico, quizás de ciencia de datos, de ingeniería de datos, sí o sí tenemos que conocer algo de la parte de código, ¿no? Pero, parece, Ana, también quieres aportar. Te damos la palabra, Ana. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero, gracias, muy encantadísima de estar, muy contenta de verles, muy emocionada como siempre. Y para comentar algo que decía Iván, por ejemplo, lo que te pasa con Power Query, que yo también le adoro infinitamente, es que si nosotros nos limitamos a los clics de las opciones y todo lo que podemos obtener del menú, tenemos únicamente la tercera parte de lo que se aporta en el lenguaje M. Y nos estamos perdiendo las dos terceras partes que no está ni se lo espera. Lo hemos hablado con el mismísimo Product Manager de Power Query en Microsoft y nos ha dicho, no, lo que hay es lo que hay. Es decir, no lo vamos a poner todo porque a partir de lo que hay resulta bastante fácil, y tienen razón, ir y ajustar en el código alguna función o alguna operación o quizás alguna cosa específica que no es que sea extraordinaria. No, al final hay muchas transformaciones. Ellos han puesto un subconjunto de ellas y tú los vas complementando. Si tú vienes con conocimientos previos, si puedes hacer una base de programación, ya sea porque vienes de un mundo que puede ser más de Excel, puede que vengas de un mundo de base de datos, porque ellos ya lo saben, que no vengo del mundo Excel, pero ya venía del BI, es decir, yo era BI antes de llegar a Power BI. Entonces, el Excel no lo tenía, pero el BI sí. Entonces, si vienes con otra formación, te va a servir. Y si no, de verdad, la sugerencia es fórmate en las bases, como habéis dicho, y entiende la lógica de lo que estás haciendo. Hay que entender cómo funciona DAX si lo vas a usar. Y hay que entender cómo funciona M, cómo se estructura, por qué hay un LED, por qué hay un IN. Infórmate, ten curiosidad. Sobre todo en esto nos va a ayudar mucho tener curiosidad de saber por qué va así. Entonces, en ese momento estaremos mejor preparados para, como ha dicho Julio, ayudar a las personas, como dice Diez, solucionar los problemas, como estáis diciendo todos, pues ahí entonces nosotros estaremos preparados para echar una mano, pero sobre la base de que si mañana nos
quitan Power BI y viene lo que sea, pues vamos a estar preparados. Mira el dato, lo importante es tu relación con el dato. Míralo, mira lo que él te va a hablar. Y ya una vez que te hable, tú dices, bueno, pues ahora la herramienta que voy a utilizar para eso es tal. Pero tienes que identificar el problema que tiene tu dato. Tienes que darte cuenta que está sucio, que está mal distribuido, que está mal diseñado, mal estructurado, la tabla, la columna, lo que sea. Y luego, pues ya habrá un lenguaje de programación que te ayude, ya habrá una herramienta con su clic derecho que te ayude. Y era sobre todo eso por lo que ha comentado Iván de Power Query, que sí, efectivamente estamos todos enamorados, pero tenlo en cuenta, solamente la tercera parte de toda la super fuerza de Power Query la tienes ahí a golpe de clic. Y yo una vez con Alejandra Hobart le hacía un comentario, le decía, el verdadero power del Power Query está en el M. Eso es. Eso es. Muchas gracias, Ana. Valioso aporte, la verdad. Como todos. Bueno, continuando ya con otras preguntas. ¿Qué habilidades debe tener un analista de datos, no? Bueno, ya hemos hablado un poco de la diferencia, pero más o menos situémoslo en un rol de datos general, ¿no? A ver, ¿qué habilidades ustedes consideran que debe tener? Natalia, te damos la palabra, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, saludos a todos. Va a sonar un poco redundante, pero un analista de datos debe empezar por analizar, porque a veces tenemos un mar de información y no sabemos qué hacer con esa información. Empezar a plasmar gráficas que a la hora no me están diciendo nada, ni me están comunicando, ni transmitiendo nada. Entonces, siempre creo que como un analista de datos, nuestro objetivo es dar respuesta a una pregunta, a un planteamiento, a un problema. Desde ahí, ese es el principio de qué arrancar y qué data tomar, qué métricas hacer. A veces nos llenamos, he visto una cantidad de tableros, de dashboards con una cantidad de información, de gráficas, que a la hora de la verdad decimos, ¿y esto para qué? O sea, ¿qué información me está suministrando? Entonces, creo que lo primero que suena redundante es analizar qué preguntas estoy respondiendo, a qué le estoy dando solución. Creo que ese para mí es el primer paso, siendo financiera y siempre, digamos, desde una posición ya de usuario más que de ingeniería y de código y todo esto, yo estoy más del otro lado, más del, tengo esta problemática, tengo esta situación, qué información tengo y cómo uso esa información para dar respuesta a mis preguntas. Entonces, creo que para mí, ese es como el primer paso. ¿Qué respuestas voy a dar a qué preguntas? Muchas gracias, Natalia. Ana Cardoso, te damos el pase. Sí, sí. Como decía Nati, bueno, es importante, conocer también el negocio, o sea, tener nociones de negocio, qué es lo que nosotros buscamos solucionar y cuáles son o sea, cuál es la información que estamos necesitando para tomar una decisión. Y por sobre todo también es un plus saberlo comunicar, porque si bien nosotros podemos entender la problemática resumido en nuestro dashboard, tenemos que saber cómo transmitirle eso a aquella persona que es la tomadora de decisión, al gerente, al líder. Y también poder alertar de algún tipo de situación que esté ocurriendo o que no sea normal en nuestro proceso diario. Entonces también es importante el saber comunicar, y especialmente a través de los gráficos, a través de la visualización. Hoy le estaba comentando a Iván, estábamos conversando previamente a esto, estábamos nerviosos y nos estábamos preparando, ¿verdad? Entonces le decía que me venía a la memoria lo que aprendí de Walter, que decía que hasta 7 objetos podemos ver así. Nos podemos concentrar. Si son más de 7, ya se distrae la persona, ya no puede captar la información que hay ahí en la vista. Y bueno, esas son pequeños tips que uno debería de manejar también como para poder transmitir aquella información. Eso. Claro, muy importante lo que mencionas, ¿no? Tanto como recopilando lo que mencionó Natalia y tú, la importancia de saber comprender y luego comunicar, ¿no? Comunicar lo que queremos finalmente hacer
muchas veces nuestro usuario no nos va a decir las cosas claras, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces que nos dice algo, pero luego cuando queremos presentarla, tal vez dicen, no, eso no quería. Entonces, es siempre este contexto de estar ahí como que en esa controversia con el usuario, qué es lo que necesitas, pero no me entiendes en mi lenguaje. Entonces, es muy importante lo que mencionas y también conocer el negocio, ¿no? Es importante. Yo le sumaría también un poco la curiosidad que puede sentir una persona que está en este campo. Creo que si una persona posee esta habilidad puede hacer grandes cosas, ¿no? Partir de algo que no conoce, pero tal vez si es que es tan curioso va a poder ir descubriendo y finalmente va a tener una respuesta. Mauricio, ¿qué nos quieres comentar sobre esta pregunta? Yo me quedaría con 3, 4 cosas. Las ganas, la algarabía, la actitud que le mete Didier Julio, la curiosidad que acabas de mencionar tú y Ana, y sobre todo un pensamiento crítico. O sea, en la filosofía hay algo que se llama mayéutica, y creo que en esto de las comunidades lo estamos viendo, ¿no? La mayéutica es a través de preguntas e ir explorando ese conocimiento, pero no en el sentido de abordarte de preguntas para destruirte, para estancarte, no, sino preguntas que te ayuden a ti ir superando esos obstáculos. Y como lo vemos aquí en las comunidades, lo tenemos, ¿no? Tenemos a grandes referentes que nos están acompañando ahora con su experiencia, nos van guiando en ese camino, nos van haciendo las preguntas que nos van a ayudar a nosotros a explorar y a explotar ese conocimiento, esas habilidades que tenemos. Y una de las cosas que más me gusta en esta vida es el equilibrio. Y me quedo con la asertividad, ¿no? Entonces esas son las habilidades blandas, las habilidades técnicas, aptitudes que debería tener un analista de datos. Buenas. Didier, ¿nos quieres comentar algo también? Algo poquito y algo pequeño, y es algo que como analistas, y desafortunadamente lo entendí tarde como consultor, y es qué es lo que yo quiero y qué es lo que el cliente realmente necesita. Porque a veces nos dejamos llevar de que es que a mí me gusta este gráfico, esta tabla, esta transformación, esta medida, este cálculo, pero si eso realmente es lo que el cliente necesita, porque puede ser cliente externo, puede ser cliente interno. Entonces, un analista debe tener esas preguntas casi que tatuadas, porque pues como apasionados de esto, le queremos meter lo que yo quiero, pero no es lo que el cliente necesita, y eso me costó semanas de trabajo. Le hacía un trabajo a un cliente y él decía, eso no era lo que yo esperaba. Y era un trabajo para mí súper guau, pero para él no. Entonces, entender eso, mire, le va a ahorrar horas, días, meses de vida. Claro, claro, muy importante. Entender, en todo caso, ¿no? Entender lo que quiere el usuario, pero desde el inicio. Oscar, ¿qué nos quieres comentar? Bienvenido a este panel de invitados, de expertos. ¿Qué nos quieres comentar? Te cedo la palabra. Muchas gracias, Betsalte. Más que todo, ahorita dar las gracias por todos estos paneles que estás abriendo, están buenísimos. Mira que no aguantamos las ganas y todos nos quisimos unir para hablar de lo que realmente nos apasiona. Segundo, qué gusto verles a todos. Me encanta poder compartir con ustedes. Saben que lo llevamos siempre en todas en nuestras oraciones a cada uno de ustedes. Con respecto a lo que preguntabas, comentando lo que decía Didier, sí, realmente a veces no nos entendemos por qué el cliente quiere verlo de esa manera, si es mejor verlo de otra manera. Pero si hubiéramos escuchado a Didier unos 3 años atrás, en mi caso, me hubiera ahorrado mucho tiempo, ¿verdad? Porque dice, mira, es que yo no quería verlo así, yo quería a lo mejor una sábana. Lo mejor es que el cliente quiere ver en el Power BI una tabla donde tenga 10 columnas, y yo como así, qué feo, pero... y yo discutiendo con el cliente porque no, es que así no se ve bien, pero es lo que él quiere. Yo solo quería aportar algo, y es la mejora continua. ¿Qué quiere decir la mejora continua? Pues igual que pasa con Power BI. Yo, por ejemplo, siempre platico que cuando un cliente venía y decía que quería ver la información por cambiar varias monedas hace unos 4 años, pues había una manera de hacerlo. Cuando vinieron los parámetros de campo, eso se resolvió con un clic.
Entonces, saber que la mejor versión del informe que puedas realizar todavía no está hecha. No porque no cumpliste con los requerimientos, sino porque el día de mañana pueden agregarse muchas más herramientas y van a haber muchas mejores maneras de hacerla también mucho más fácil. Entonces, todo analista de datos para mí debería de tener una actualización constante en todas las herramientas y en todas las ramas de la ciencia. No solo técnicamente hablando con las herramientas, sino aprender un poco de estadística, aprender un poco de analítica de datos, aprender todos aquellos conocimientos que nos van a aportar. Y dependiendo del entorno en que estás, tenés que aprender del mismo negocio, del cliente, hablando de un cliente específico o del trabajo donde está. Hoy podés estar trabajando aquí en Nicaragua, por ejemplo, en una empresa que exporta cacao, y de cacao no tengo ni idea, pero tengo que aprender para poder saber los ciclos de producción. Hacer una tabla calendario que normalmente pensamos que es de enero a diciembre, es para la mayor parte, pero si es una empresa agrícola de producción en Nicaragua, donde los ciclos de producción van de julio a junio, entonces ya eso te cambia. Entonces tenemos que ir adaptándonos también al entorno de trabajo. Tenemos que ser seres adaptables también. Es la resiliencia. Esa era la palabra que buscaba. Sí, efectivamente, ¿no? El poder adaptarse a los cambios de repente, ¿no? Si estás en cierto sector, no siempre vas a ver lo mismo, por decir, en todos los sectores no va a ser lo mismo, ¿no? Sino vas a tener que adaptarte a la necesidad en la que te encuentres. Iván, ¿nos querías comentar? Luego te cedo la palabra, César. Iván, coméntanos. Bueno, de mi parte, pues no sé si el término sea el correcto, pero hay que adquirir un conocimiento lógico. Realmente la programación detrás de todo tiene esa esencia, es una lógica. Realmente hay decisiones, hay ciclos, hay procesos, hay entradas, salidas. Entonces, en la medida en que tú empiezas a dominar esa lógica, pues ya lo que empiezas es simplemente hablar diferentes lenguajes. Cada lenguaje tiene sus propias funcionalidades, algunos en una sola función hacen muchas cosas, otros requieren de varios pasos, pero realmente lo que necesita es lógica. Por ejemplo, cuando yo estudié mi profesión, en aquel entonces la novedad era aprender a programar microcontroladores y PLCs. Y en ese entonces, dependiendo la marca del microcontrolador, era un lenguaje de programación, pero a la larga la lógica era la misma. Lo mismo sucedía con los PLCs. Los PLCs, dependiendo el fabricante, tenía su lenguaje de programación para poder hacer que el aparato hiciera para lo que lo estábamos programando. Entonces, eso por un lado, a partir de ahí, vuelvo, insisto, con los conceptos de tener claro cómo es la lógica de la programación, ese famoso diagrama de flujo que te pone el rombito para tomar las decisiones, que si es la entrada, que si es la salida, que si tengo que repetir. Si yo tengo claro eso, ya me le puedo ir un poco más midiendo. Ya ahora sí voy a aprender, digamos, haciendo la analogía en los idiomas, voy a aprender, ahora sí quiero aprender inglés, voy a aprender japonés, voy a aprender, porque eso me va a dar la posibilidad de poder acudir y solucionar en diferentes entornos. Eso por un lado. Y por otro lado, otra habilidad que hay es la persistencia, porque este mundo te reta constantemente y te puede llegar a frustrar que no te salgan las cosas. Después de poder haber metido mucho proceso y a la larga la respuesta no da y no hallas el por qué y por qué no está dando. Y suele pasar mucho con el usuario final. Tú lo pruebas 1000 veces y te funciona de maravilla. Las medidas te dan todo y llega él allá y tú en blanco. ¿Y por qué están dando en blanco si yo ya lo había probado? Y hay que persistir. Si uno realmente conoce los conceptos, si uno realmente hace un momento como de serenidad y dice, bueno, miremos qué está pasando, de seguro que lo vas a poder solucionar. Y por ejemplo, para eso también están estos entornos de comunidad. Hay mucha gente que quizás tiene la solución que tú estás buscando, ya la ha aportado. Es cuestión de buscar. Hoy somos muy bendecidos en ese sentido. Hoy hay muchas multidarias de posibilidades de buscar información. Mucha. El Internet nos ofrece muchísimo. Quizás no todo esté en español, lo puedes encontrar en inglés, en japonés, pero están los traductores, porque hasta eso también ya se ha desarrollado. Entonces, puedes buscar. No hay por qué frustrarse cuando de pronto encontremos un problema en el que no me está dando como es. Y quiero también adherirme a esa experiencia que dice Julio. Nosotros estamos empezando en este caminar con Natalia y nos hemos enfrentado a necesidades donde decimos, sí, sí lo hago, pero detrás, ¿y cómo?
Y pues, ¿qué ha tocado? Empezar a aprender. Y nos ha tocado jornadas largas, donde ha tenido, porque parte del desarrollo de esa solución ha sido primero, venga, ¿cómo se hace? Pero como tenemos los conceptos, pues rápidamente adaptamos y decimos, ah, ok, listo, entonces esto funciona es por acá, y vamos haciendo y sí, se corre la primera y a la segunda no funcionó. Entonces invito a eso, hay que persistir. Este mundo es muy desafiante además porque es muy cambiante. Cada rato están saliendo cosas nuevas y si tú no estás en esa constante actualización, pues quedas rezagado y vas a ser de pronto en unos años una persona que soluciona el mismo problema, pero de una manera muy lenta, porque resulta que ya salió algo que lo hace más rápido. Y resulta que el mercado es muy injusto en ese sentido, porque hay muchas partes del mercado que sí saben que eso existe. Yo alguna vez le decía a alguien una analogía, tú no puedes pretender que hoy en día se sometan a que como tú no quisiste aprender a mandar un correo electrónico, que tú para mandar un comunicado tenemos que esperar 3 días porque tú mandas una carta física por correo certificado. No, te quedas rezagado porque el mercado ya no te va a aceptar eso. Hoy en día todo el mundo sabe que existe un correo electrónico y no va a permitir que para cerrar un negocio tengo que esperar hasta que tú me mandes una carta que escribiste a máquina. No, eso ya no es admisible. Y así será con diferentes cosas con el paso del tiempo. El mercado mismo va a decir, esto sé que existe, luego tú no me puedes venir a decir que tú no me puedes compilar 103 tablas en un solo archivo y pasármelo al otro día, que porque tengo que coger cada una, tendré que abrirla, acomodarla. No, tú no me puedes decir que eso ya no, porque yo sé que eso hoy en día es posible. Entonces, la persistencia y esa curiosidad por estar actualizado en el conocimiento hay que tenerla, pero aprovechemos el momento que hoy en día es sencillo. Aquí tenemos unos grandes amigos que también aportan cursos para formarnos, porque también tú puedes adentrarte en un océano de conocimientos y encuentras muchas cosas, pero aquí hay unos grandes amigos que te llevan por esa ruta como es y te llevan en la línea recta sin ser tanto zigzag. Pero también está todo lo que tú tengas. Entonces tú tienes la ruta directa, aprendes el conocimiento y luego vienen las comunidades, viene toda la gente que aporta, los foros, los canales de YouTube y empiezas a llenarte de más información. Hoy es sencillo. Yo le digo a la gente, hoy no hay espacio para decir no sé hacer algo, hombre. Usted entra a un buscador y pone cómo hago esto y encuentras mínimo 10 resultados. Muy bien, muchas gracias, Iván, por todo lo que comentas, de verdad. Y te me has adelantado una pregunta que iba a hacer ya, pero ahí la complementamos. César, ¿querías comentarnos algo? Sí, bueno, saludando a todos, qué gusto verlos de nuevo. Sí, un poco para complementar, porque estoy de acuerdo con todo lo que han comentado, ¿no? Tener las habilidades, como ya mencionó Mauricio, ¿no? Los soft skills, ¿no? Y como dijo Natalia al principio, analizar el dato, ¿no? Porque el dato uno lo ve, pero ¿qué hay detrás, no? A veces nosotros no sabemos qué hay detrás, hay flujos que hay detrás, no solo uno o dos, ¿no? Entonces, tener esas habilidades para poder llegar a conocer esos flujos que en un primer momento no lo notamos, porque nos brindan la información y recién la podemos analizar, ¿no? Entonces, eso quería comentar, y también algo que suelo hacer, no en todo, pero lo quiero comentar porque lo dijo alguien que conocemos acá y admiro mucho, que es Salvador Ramos, que es antes de abrir un Power BI, ¿no? Tratar de hacer un diseño, ¿no? Tratar de analizar, realizar preguntas de negocio, dependiendo si es a un cliente externo, o tu mismo jefe, que es el cliente interno, ¿no? Entonces, tratar de hacer esas preguntas, analizar, para que ya cuando veamos el dato, poder llegar a esos flujos atrás que no conocíamos y poder llegar al objetivo que quiere el cliente interno o externo, ¿no? Eso era lo que quería brindar y nada, un gusto verlos de nuevo. Igualmente, César, muchas gracias. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta y también cada uno es libre de contestar. ¿Qué consejo le darían a los que están iniciando para conseguir su primer empleo en el rol de datos? Yo puedo. ¿Ya? ¿Quién ¿Qué pasa? quiere responder? Sí, fíjate, acá no sé si se alcanza bien en pantalla, yo soy medio análogo digital, ¿lo ven? Sí, yo te leo al Walter, sí. Sí, sí, se Se ve. ve, se ve. Ya, Ya. eso es un diagrama de causa-efecto o un diagrama de Chicago, ¿ya?
pensemos lo siguiente siempre, cuando estemos analizando, las causas generalmente tienen muchos efectos, o sea, perdón, los efectos tienen muchas causas, al revés. Y esas causas pueden ser valorizadas o medidas de muchas maneras. Por lo general, cuando nos mandan a pedir análisis, nosotros vamos a buscar respuesta a estas preguntas que nos están formulando. Entonces, los analistas tienen que saber que los datos te van a entregar esa respuesta, pero los datos existen muchos tipos y también existen muchas causas para distintos efectos, y esas causas tienen que ser ponderadas constantemente. Entonces, cuando hagan análisis, siempre mantengan en consideración esto, háganse un diagrama o un mapa mental antes de meterse, porque ahí van a encontrar dónde voy a ir a explorar para ahorrar tiempo. Y después que exploro, saco una solución, a lo mejor no voy a tenerlo perfecto, pero voy a tenerlo útil. Voy a responder el 80% de las causas. Perfecto. Entrego una solución. Siguiente evolución, siguiente sprint, hago una nueva análisis para incorporar un nuevo dato. Hago otro análisis para un nuevo dato. Y así voy sacando distintas versiones de los análisis, porque las preguntas son constantes. A veces partimos buscando una pregunta, como el ejemplo de Renzo, él se dio cuenta que vendía, ya que lo llamaron a colación, vamos a seguir el mismo, vendía más lápices y él probablemente que su pregunta era qué es lo que voy a vender más y a lo mejor tenía un prejuicio. Se dio cuenta que vendía más lápices, perfecto. Entonces sale otra pregunta, ¿cuál lápiz vendo? O cuáles son los colores del lápiz, pero ya descarto un montón y me voy enfocando, es decir, ya hice una nueva evolución de datos, saco nuevas preguntas, nueva exploración, nuevas preguntas, nueva exploración, y eso es constante. Por lo tanto, nunca perdamos de vista que para cada causa hay un efecto, o sea, y cada razón tiene una consecuencia. Entonces, miremoslo siempre desde esa perspectiva, nuestros análisis van enfocados ahí, son evolutivos, no es algo constante, y tenemos que tenerlo presente. Si ustedes miran un dashboard que hicieron hace 5 años atrás, los que partieron con dashboard, y miran uno que han hecho ahora, se van a dar cuenta de decir, ¿cómo podía hacer esto? Pero crean que es propio de la evolución y que sus mismas preguntas en ese primer dashboard fueron contestadas. Y ahora en este otro dashboard están contestando nuevas preguntas. Eso nunca lo pierdan de vista. Ese es como el mejor consejo para la pregunta que estamos planteando, Betsa, para todos. No perdamos en cuenta eso. Esto es dinámico, es constante y va evolucionando. Y estemos conscientes de eso. Estemos felices que participamos en una evolución constante. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Walter. Bueno, y tocando un poco el tema de las redes sociales, tal vez, ¿no? ¿Qué consejos desde ese lado les darían? Por ejemplo, hoy en día las plataformas que tenemos como LinkedIn, ¿qué tanta importancia tendría para alguien que recién está iniciando su camino en los datos? Bueno, por ahí quizás alguien nos quiera responder. Sí, Iván, coméntanos. Pues las redes sociales hoy en día, digo que son el camino, o sea, es que te abren el mundo. Antiguamente tú te movías en el entorno de lo que estaba alrededor tuyo, tu escuela, tu familia, tus vecinos. Llamar, por ejemplo, a Ana María hace 20 años era pensarlo 2 veces porque costaba mucho dinero y ni pensar verla en vivo, o sea, si acaso escucharíamos su voz, y nada más. Hoy en día, mira todo lo que hacemos. Entonces, todo este tema de las redes sí te está abriendo el mundo. Ahora depende qué es el uso que tú le vas a dar a las redes. A mí me complace mucho la gente con la que me rodeo en estas comunidades porque verdaderamente es gente que le da aporte. Realmente lo que comparte aporta, edifica una sociedad. Nosotros por lo menos estamos aportando conocimiento en este mundo de los datos. Les estamos diciendo, por ejemplo, al empresario, oye, hay herramientas que te ayudan a mejorar tu negocio, a que tomes decisiones. Le estamos diciendo a la juventud, oye, mira, están saliendo nuevas herramientas, hay un mundo de oportunidades, aprende esto. Entonces, redes como LinkedIn te van a abrir las posibilidades, pero muchísimo, porque es que estás mostrándote a todo el mundo. Y las demás redes sociales de igual manera como las quieras manejar, porque pues también tenemos, y es mi concepto muy personal, no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero hay mucha gente que las redes sociales las están enfrascando en el concepto de que no hacer nada es una manera de ganarse la vida. Pero ¿a cuántas personas les estás haciendo perder el tiempo haciendo ver bobadas? ¿Cuánto hubiera podido invertir en ese tiempo que dedicaste, además que son redes sumamente adictivas, de 3 horas que dedicaste a ver cómo haces tú bobadas, haber aprendido algo que valga la pena? Yo prefiero gastarme, y no es que esté haciendo cuñas, pero prefiero gastarme 1 hora viendo un video de Julio, de Didier,
que me llevo algo que ponerme a ver por ahí un challenge de quién es el que primero se cae en un puente. La verdad, sí, el entretenimiento tiene cabida en esta sociedad, por supuesto que sí, pero es como tú le des el manejo. A mí me encantan las redes en ese sentido, porque me están abriendo el mundo, me lo están entregando para que digas, aquí estoy y esto es lo que yo sé hacer. Y ciertamente me está dando resultado. Mira nomás aquí donde estamos. Yo llegué a conocerles a ustedes a través de una red social. Yo llegué a conocerlos a través de todos, un conocido común para todos ustedes, que es Miguel Rojas. Gracias a Miguel Rojas yo fui a Cusco y gracias a Cusco los conozco a ustedes y ahora son los que yo los considero mis amigos. Y me encantan porque ustedes me aportan mucho. Ustedes son unas personas que todo el tiempo están aportando conocimiento de valor y lo hacen de una manera totalmente generosa. Claro, nosotros vivimos de esto, tenemos nuestros negocios, pero también tenemos estos espacios donde compartimos y eso para mí es muy valioso y por eso yo los admiro tanto por eso. Y entonces, en conclusión, sí, la red social es un camino muy acertado. De ti depende es cómo lo vas a manejar, pero está el mundo abierto. O sea, el mundo está ahí esperando decir qué es lo que tú sabes hacer, qué nos vas a aportar. Si quieres, le puedes aportar bobadas. Es rentable, no lo vamos a decir que no. Ahí nos lo están mostrando muchos influencers que ganan muchísimo dinero, pero a la larga a veces eso es lo es todo en la vida. No sé, eso ya es una respuesta que cada quien se debe contestar. Claro, claro que sí, Iván. Muchas gracias. ¿Les parece si le damos el pase a Ana Cardoso? Yo sé que Julio Rendón y Ana María son unos especialistas justo en esta pregunta y nos van a dar mucha más información. Ana, te cedo la palabra para tu respuesta. Bueno, nada más comentarles que para mí también es súper importante un plan, armar un plan de cómo ir aprendiendo y creciendo. Me pasó que cuando vine de Cusco me quería comer el mundo entero y tráeme me inscribí en este curso, agarré este libro, agarraba todo, buscaba todo. Y bueno, y al final no salía nada al principio, ¿verdad? Porque uno no puede abarcar mucho, tiene que empezar a planificar, ir leyendo de a poco y bueno, ir conociendo así, ¿verdad? Entonces un plan estratégico para ir conociendo, para ir aprendiendo, que no se quede solo en lo conceptual, que practique, que se equivoque, que aprenda, que tenga dudas de cómo solucionar una situación. Y eso, ¿verdad? Y la perseverancia. Mucho tiene que ver la actitud de la persona como para ir encaminándonos en este mundo de análisis de datos. Eso nomás quería aportar. Betsa. Claro que sí, muchas gracias, Ana. Suma mucho todo lo que comentas también. Bueno, sí, mencionaste un poco de las habilidades blandas y es la importancia, ¿no? De lo que estábamos comentando justo ya a lo largo de este conversatorio. Ana María, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito más respondiendo a esta pregunta de un poco de cómo se da esto de las redes sociales, un poco de la plataforma LinkedIn. Claro, yo primero tuve, bueno, Facebook era lo primero que había, eso era para amigos y familiares y reencontrarte con gente que cuando tú te deslocalizas, pues empiezas a encontrarte gente que hacía 20 años que no veías, ¿no? Luego, al llegar Twitter, enfocas la red como algo positivo, útil y que además está ahí para servirte. Es decir, hay muchas cosas que se publican, por ejemplo, hay cursos que se liberan, hay libros que se ponen gratuitos por 3 días, hay cosas absolutamente legales que los autores los utilizan como promoción, pero es que si no estás en la red no te enteraste. A mí Twitter me sirvió como centro de trabajo, yo vivía ahí, trabajaba ahí, yo soy freelance y tenía las mismas limitaciones de conexión y de contenidos que teníamos todos hace unos años. Bueno, pues era ahí el lugar donde yo podía obtener información. Entonces, las personas que están incorporándose a las redes, para mí Twitter sigue siendo súper importante y LinkedIn es mi casa, es decir, vivo allí, creo contenidos, trabajo mucho el área de mensajes donde me comunico con muchas personas y bueno, luego vienen todas estas actividades y eventos que te enteras allí, las notificaciones, todo lo demás. Entonces, si tú empiezas, genera contenidos, aunque sea sencillito, has aprendido cómo se usa Calculate, compártelo. Has usado un gráfico, tienes la curiosidad de ver que si lo pones de cabeza o lo pones de este lado, da igual. Ayer comentaba yo con una persona y me decía, ya todo está escrito, ¿qué voy a contar yo? Yo nunca lo voy a contar con tus palabras, nadie lo va a contar con tus palabras. Cuéntalo tú y expon tu idea. Si tu idea es buena,
vas a ir creciendo. Hemos visto personas que se han hecho a sí mismas en la red. La red se puede utilizar de forma muy positiva, de forma muy creativa y que indiscutiblemente te va a dar visibilidad. Cuando tú no tienes una experiencia laboral, porque no la puedes demostrar, porque antes no te han dado la oportunidad, usa las redes, exponte, cuéntalo, coméntalo, pero puede ser algo muy chiquitito. Este es el ejemplo que yo he hecho. Comentaba con una persona que hizo una excelente exposición sobre modelos de datos. Le dije, pues ahí tienes 10 artículos. El primer ejemplo que pusiste, el primer ejemplo que expusiste de forma teórica, hazlo práctico. 4 filas y 3 columnas. Es que no hay que ir a más. Tú no necesitas una estructura, no necesitas millones y millones de registros. Empieza a poner tu granito de arena, porque hay alguien que no ha llegado donde has llegado tú. Es decir, por muy poco nivel que tú creas que vas alcanzando, hay alguien que viene atrás. Entonces aporta, métete en la rueda, empieza a participar porque la red te lo va a agradecer y eso se revierte para ti. Todo lo que hagamos de forma útil y productiva en las redes sociales, eso va con nosotros. Luego los contactos son más efectivos. Hay un sistema de algoritmos que existe, que se enfoca con la tipo de información que tú compartes o el tipo de información que generas, pero además con las personas con las cuales tienes relación. Tenemos no sé cuántos amigos en LinkedIn o contactos o como se llame, pero al final interactuamos con un subconjunto de ellos. Eso el algoritmo lo ve y va a estar pendiente. Entonces, sí, la red yo creo que es un fantástico instrumento de trabajo. Todos nos hemos conocido por las redes y hoy somos una familia, nos conocemos, muchos de nosotros nos hemos visto y nos hemos dado ese abrazo. Quizás no llegues a darle el abrazo a alguien, pero quizás te sorprenda que cuando te vayas a presentar a una persona, te abra los brazos porque te conoce por las redes. Entonces, ese es el ánimo que le quiero dar a todo el mundo, especialmente a los que tienen que empezar, a los que se tienen que dejar ver. Usa las redes, que tienes un escaparate perfecto para que la gente vea el resultado de tu contenido. Muy bueno lo que comentas, Ana. Muchas gracias de verdad por lo que has comentado. Y qué mejor que tú, ¿no? Siendo una referente, como has dicho, LinkedIn es tu casa, no solo eres instructora ahí, sino también eres una referente en diferentes comunidades. Bueno, aquí tenemos los asistentes a muchos chicos que recién están iniciando. También hice una encuesta para poder identificar un poco su perfil de ellos y muchos de ellos tenían esta curiosidad, ¿no? De querer ya abordar más en este campo de los datos. Y creo que tanto la ponencia como tuya, bueno, en este caso la participación en este conversatorio es muy valiosa para ellos, ¿no? Bueno, les he dado la palabra ahora a Julio, que nos quiere comentar algo sobre este tema. Adelante, Julio. Muchas gracias, Besa. Miren, muchachos, las redes sociales, si las vemos desde dos perfiles, ¿cierto? Está el perfil, como lo hemos compartido hasta ahora, es yo como profesional o como consultor o como empresa que quiero mostrar, ¿cierto? O está el que consume el contenido que llega a la red social a compartir familiarmente, cosas de familia, personales, y que termina viendo un contenido de otras cosas. Yo resumo una red social como el puente para conectar con otras personas o con las oportunidades que te pueden llevar a ti a catapultarte a donde tú no quieres o no te imaginas que quieres llegar, ¿sí? Incluso a descubrir sueños que tú no sabías que eran tus sueños. ¿Cómo así? El 15 de enero del 2015 yo monté mi primer video a YouTube. 15 de enero del 2015. 19 de enero del 2016 estábamos dando el primer curso junto con Didier. Un año después, que incluso de ese lanzamiento, de ese curso, yo di gorras, memoria USB, termos, mega, todo lo que cobramos, nos lo gastamos ahí. Y después, ¿que cuánto quedó? Yo dije 8 camisetas y 5 gorras.
Entonces, muchachos, las redes sociales son ese puente para que puedas conectar con tus sueños. Hoy nosotros nos dedicamos a esto, pero si no fuésemos iniciado allá, como decía Ana ahorita, alguien viene ahí detrás viendo lo que tú estás haciendo y en algún momento, o sea, yo siempre le digo a la gente, mire, es mejor iniciar que perfecto. O sea, nunca va a ser perfecto. Inicie, arranque. Ah, que es que hoy no tengo cámara, no tengo micrófono, no tengo PC, no tengo, mejor dicho, eso son excusas. En serio. En el 2015 yo grababa con un J2 Prime, más pixelado de ahí para dónde. O sea, la gente me preguntaba si yo tenía la cara cuadrada o qué era lo que pasaba. Salía cuadrado en los videos. ¿Sí? Hoy por hoy ya tenemos otras cosas. Incluso ustedes ven que aquí incluso yo hasta eso lo puedo poner que cambia a rojo, a verde, mejor dicho, son miles de cosas. Pero, muchachos, las redes sociales son un gran elemento, un gran elemento. Incluso es la forma más fácil de usted poder impactar a miles y millones de personas de la forma más económica posible. Ahora, debo estar en todas las redes sociales. Pues yo le digo una cosa, yo no estoy en Twitter. Ana menciona Twitter. ¿Sí? Cada quien, y vuelvo al tema de la esencia, no se mida ni se compare con nadie, que es un error muy grande. Usted viva su proceso. Si usted impacta a 10, 15, como decimos acá en Colombia, 15 gatos en su cuadra, impacta a 15 gatos en su cuadra. Después le tocarán los millones. ¿Sí? Después le tocarán los millones. Pero si no inicia hoy, va a postergar y va a postergar y va a postergar. Postergar algo que podría ser más pronto de lo que usted imagina. Y no se desespere. Estos procesos en las redes sociales son una bola de nieve. Hoy, yo a veces, yo no les comento ni les digo muchas cosas porque nosotros vivimos en un mundo acelere, pero si ustedes no se alcanzan a imaginar. Pero yo veo cada vez que hacen un live, yo veo ese logo de Power BI Ecuador ahí, de Mauricio, y yo digo, Dios mío, qué bueno que ya hay un grupo de Power BI en Ecuador. Cuando Araceli y Oscar nos decían que no, que el grupo en Nicaragua, yo digo, pucha, qué bueno. Yo no veo la hora de que me manden los tiquetes para ir allá, ¿sí? Un indirectazo ahí, Araceli. No veo la hora que me manden los tiquetes, que quede claro de eso, ¿sí? Pero muchachos, es mejor Directo el iniciar. vuelo, dice Julio. Directo el vuelo, sí, ahí con hotel con masaje, por favor, que garanticen el masaje. No mentiras, pero muchachos, es mejor iniciar que perfecto, nunca va a estar perfecto y siempre es constante. Miren, yo les cuento una infidencia aquí de nosotros. El primer contrato que nosotros vendimos, el primer contrato que yo le decía a Didier, hey, yo nunca había visto tanta plata junta. En serio, muchachos, yo nunca había visto tanta plata junta. Incluso yo le dije a Didier, hey, no, ¿qué vamos a hacer? O sea, estábamos desesperados. Parecíamos unos loquitos para aquí, para allá. Y no nos las creíamos, muchachos, ese contrato. ¿Y saben qué nos quedó ese contrato? Unas camisetas, 2 camisetas manga larga de jean, 2 cascos industriales, unas gafas industriales y unas botas industriales. Eso fue lo que nos quedó. Después de ver tanta plata, todo se nos fue el proyecto, ejecute. Vaya, cotizamos el proyecto en una ciudad y tocaba ir hasta otra. Y yo decía, bueno, ¿y ahora con qué plata vamos a ir hasta allá? Por Dios santísimo, muchachos. Pero es mejor iniciar que perfecto. Eso ya hoy no nos vuelve a pasar. Ya hoy los contratos van con véala ahí. Eso nos quedó. Eso que está ahí fue lo que nos quedó. Esos cascos y esas camiseticas. De ahí en adelante no nos quedó un peso en el bolsillo de ese contrato, Dios mío. Pero muchachos, después de eso ya hoy sabemos que tenemos que comprar pólizas, que tenemos que asegurar los contratos, que no podemos ir por emoción a decir que vamos a hacer una cosa a la otra. Miles de cosas. Yo ahorita que Iván decía, hey, es que estamos iniciando y qué tal. Yo decía, hey, bueno, hay una cosa, tienen que aprovechar también esto. Porque les aseguro, ¿cuánto vale? Les aseguro, ya, y van a decir que yo a veces hablo mucho de plata, pero ¿cuánto vale una llamada conmigo? Que yo les diga esto aquí, vale mucho. Que Ana diga eso, que Walter diga eso, ¿cuánto vale una llamada con ellos? Se los aseguro, vale mucha plata. Incluso, si ustedes van a decir después que yo les recibo una llamada en privado, mi respuesta es un link de pago, para que me paguen 2, 3 horas de consultoría antes de hablar algo de esto.
Tienen que aprovechar estos espacios, quienes los promueven. Porque muchachos, vayan a las redes sociales, no les dé miedo equivocarse. Es que ¿quién nació aprendido? Si hoy usted se equivocó, el día de mañana, e incluso yo hoy en día, ahorita que Walter decía lo de las 10.000 horas, yo dije, voy a empezar a sumar a ver si ya soy experto, ¿sí? A ver si ya llevo 10.000. Entonces, muchachos, miren, yo les digo una cosa, tienen que iniciar. Yo aprendo de mis alumnos todo el tiempo. Ayer mi hermano, que no quiere ver el Excel ni en pintura, me enseñó una cosa de validación de datos. Me dijo, hey, me llamó para que yo le solucionara un problema. Yo le dije, "Ay, yo no sé eso". Y yo llegué a empezar, no, hagamos esa plantilla otra vez. Y al rato me llamó y que ya lo arreglé. Yo, mostrame cómo, nos conectamos, quito un chulito y, ay, pues pucha, yo eso no lo sabía. Muchachos, y eso que dice Ana, vayan, muéstrenlo en las redes sociales. En el 2011, me acuerdo, muchachos, yo no soy viejo, sino que inicié temprano. Yo no soy viejo, sino que inicié temprano. En el 2011, yo empecé a escribir en un blog gratis, o sea, un blog de esos que blogspot.gindo, que ya .gindo ni existe, ya esa empresa ni existe, yo no sé. Yo ahí empecé a escribir mis primeros blogs. Seguro, eso no leí, ni mi mamá leía eso, estoy seguro, pero yo disfrutaba escribir ahí. Si yo no iniciaba a escribir ahí, hoy no estuviéramos donde estamos. En el 2015, si no monto mi primer video, incluso si ustedes van y ven ese video, vayan rápido y vean, porque estoy que lo quito. Estoy que lo quito. ¿Sí? Flaco, cabezón, mejor dicho, o sea, mejor dicho, tenía ánimo, como dice mi esposa, estaba parado en las ganas de vivir. Era lo que me sostenía, no tenía más nada. Eso me dice mi esposa y que donde yo lo conozca en esos tiempos, mejor dicho, no estuviéramos juntos. Yo menos mal me conociste ya un poquito repuesto. Pero muchachos, tienen que iniciar y aprovechen las redes sociales. No vale nada, pero tómenselo tan en serio como si fuesen a abrir un local físico. Miren, a veces me pone muy triste eso. Hay gente, y miren, digo esto para cerrar, porque hablo mucho, ¿sí o qué? El tema es, yo sé que si hablo mucho o que digo esto para cerrar, no entiendo qué están confirmando, pero bueno, voy a hacer que no lo estoy viendo. Pero muchachos, miren, cuando alguien va a montar un negocio físico, familiar suyo o algo, usted no los ve haciendo y que préstamos, que gastando los ahorros, que una venta de empanada, una pastelería o una cosa, un negocio que sea, tienen que gastar. Primero consigan local, después píntelo, mande a hacer los avisos, mande a hacer los volantes, ponga la vitrina, llénelo, regístrelo en la Cámara de Comercio, en la entidad de su país. Después promocionenlo y después ruega a Dios que el día que usted se la rea, llegue alguien a comprar. ¿Sí? Y le invierte en tiempo. Pero cuando se trata de redes sociales, no nos lo tomamos en serio. Entonces, queremos que alguien llegue a mi perfil en LinkedIn y vea lo mismo, que viva una experiencia como si llegara a mi casa. Si yo llego a la oficina de Ana, yo quiero que la persona cuando llegue a la casa de Ana, a la oficina de Ana, viva una experiencia, que vea que todo está organizado, y organizo mi oficina y le pongo tapete, pongo los diplomas, todo. Pero en mi LinkedIn no lo quiero arreglar. O sea, llegan a mi LinkedIn y tienen que sentir la misma experiencia como si fuesen a mi casa, como si fuesen a mi oficina. ¿Y entonces eso qué requiere? Hombre, está bien que usted se tome una foto bonita, la del bautizo, pero ya es hora que le pague un fotógrafo para cambiar esa foto de LinkedIn. Bendito sea el Señor. Paguen a un fotógrafo, tómese una foto de calidad, ponga una buena foto de portada, invierta. Es lo mismo que abrir un local. Tiene que invertir, porque si usted no invierte, no hay forma de que usted muestre profesionalismo, calidad en lo que usted va a hacer. Y tiene que generar mucha confianza. Así que bueno, ahí cierro porque ya estaba a pensar 2 veces para darme la palabra. Nada, Julio, que el que hables mucho no significa que no estemos atentos, la verdad. Has dicho muchas cosas que nos han mantenido cautivados en la atención, creo que como muchos, ¿no? De cierta manera lo que comentas es muy importante y no sé, lo voy a lanzar así, si es que por ahí alguien ya vio como posible candidato de hablar de este tema largo y tendido, como se dice con Julio, ¿eh? Porque
porque de cierto, así lo que hemos escuchado, tiene mucho que contarnos. Entonces, estos eventos aún están en inicio. La verdad, tengo como proyectos poder invitar a algún experto especialista en ciertos temas, ¿no? Si se da así, la verdad me gustaría ver en los comentarios o quizás a quienes vean el video y vamos a ir lanzando más propuestas en un futuro. Muchas gracias por eso, Julio. También levantó la mano Mauricio. ¿Nos quieres decir algo, Mauricio? Coméntanos. Perdón, Mauricio, antes que parta, yo quería aclarar que la frase no la inventé yo, es Malcolm Gladwell en un libro que se llama Outliers, o fuera de serie, del 2008, el que dijo lo de las 10.000 horas, así como para disclaimer, no es mi culpa, yo solamente eso. Okay. Gracias por la aclaración. Sí, justo también me iba a lanzar una frase, Walter, de que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Cada acto, cada cosa tiene un precedente en el pasado. Esta tampoco es mía, es de Arthur Conan. Y podemos ver el ejemplo acá, ¿no? O sea, muchos de ustedes acá van a ser o son el precedente de alguien más adelante. Y como lo decía Julio, esto no cuesta, ¿no? Me sumo a lo que dijo Iván. Espero, Iván, que las personas que hayan escuchado, aunque se les haya quitado, sin ánimo de defender, ¿no? Pero le hayas quitado dos, tres seguidores a algún influencer que no aportaba nada y que esos 2 o 3 lleguen la próxima vez acá donde nosotros. Créanme que si las personas por medio de las redes sociales hubiesen visto, en lugar de ver un programa, una noticia farándula, hubiesen visto el post de Vexa, lo que nosotros compartimos, hubiesen llegado acá, lo hubiesen aprovechado mucho más. Pero bueno, de a poco, como dijo Julio, y las redes sociales a mí también sí me han ayudado mucho. Yo era de las personas que, yo soy perfil bajo, la verdad, no me gusta mucho estar en la pantalla principal, por decirlo así, siempre he estado como que calladito. Por eso cuando hablé con Ana era como que, wow, allá en Cusco dije, chuta, tengo que explayarme un poco. Y me ha ayudado full, me ha ayudado cuando me quedé sin trabajo en la pandemia, fue por medio de redes sociales que llegué a conocer a muchos de ustedes, que aproveché su contenido gratuito, y eso es lo que más me encanta y lo que los dije en el crossover que hubo con Barcelona. Aprovechen el contenido que nos dan ustedes, de verdad. No saben, como dijo Julio, tendríamos que pagar por escuchar, por ver, por aprender de ustedes, pero hoy en día, como existe el concepto de comunidad, el contenido está ahí. Aprovechemos, chicos, y si este video llega, o sea, que llegue al alcance de las personas que están iniciando, que quieren, que son seguidores suyos, son fanáticos suyos, o sea, aprovechen el contenido. ¿Por qué? Porque eso motiva a que siga saliendo más contenido. Una tesis, una antítesis, el conocimiento explota, fluye y vamos a conseguir muchas cosas más, ¿no? Entonces, a pegarle mucho a las redes sociales en el buen sentido, ¿no? Las redes sociales es el otro lado de nosotros, el alter ego, entonces toca irlo también puliendo de una buena manera. No vamos ahorita a mostrar una cara y después se meten a mis redes sociales y van a ver programas de farándula, esto y lo otro. Entonces, hay que ser consecuente con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? Entonces, chicos, a meterle a las redes sociales tenemos grandes consejos como los que nos acaba de dar Julio, Didier, Ana, el LinkedIn, Twitter. Explotemos, aprovechemos ese conocimiento gratuito que está ahí. Nada más, Vexa. Muchas gracias, Vexa. A ti, Mauricio, muchas gracias. Bueno, sí. Ya llegamos a la parte final. Bueno, lamentablemente así es por el tiempo, pero voy a resumir esta última parte con una palabra que es comunidad. Y quizás no he hablado mucho de mí, pero justamente el estar aquí con ustedes es lo que me ha dado esto, ¿no? La comunidad. He tenido la oportunidad de verlos en persona, a ustedes y a muchos de los que tal vez no han podido acompañarnos, pero es justamente ese privilegio que he tenido al formar parte de una comunidad, al formar parte de mi aprendizaje continuo, ¿no? Que mi misma curiosidad tal vez me llevó en algún momento a indagar y me encontré con algunas personas en las redes sociales que eran algún especialista en algún tema y como lo dicen, como lo dijo Walter, ¿no? No es ser un experto, sino el tiempo que tú le dediques. Y justamente eso, ¿no? Ha sido mucho el tiempo que he dedicado quizás en este aprendizaje, pero no, estamos en ese camino justamente, pero eso es lo que quería comunicar, ¿no? La importancia de una comunidad que te va a permitir conectar con otras personas y aprender de ellos. Y quién sabe, pues más adelante tú por formar tu propia comunidad. Y justamente este espacio está dirigido a estas personas que quieran sumergirse en este mundo de los datos.
para lo cual yo invité justamente a 3 panelistas, porque quería que presenten un poco más acerca de este tema de la comunidad, para lo cual voy a ir cediendo la palabra a cada uno de ellos y nos cuenten un poquito más qué es lo que están haciendo, qué proyecto tienen en cuanto al tema de su comunidad. Ana Cardoso, cuéntanos, ¿qué nos quieres contar sobre este tema? Bueno. Hoy yo soy, o sea, estoy formando parte realmente de la comunidad encabezada por Eliseo Ortega, que él lo está llevando, que es de Power BI y expertos en Excel, expertos modernos en Excel, Paraguay. Pero también tengo un proyecto, o sea, tengo un proyecto de formar parte de una comunidad, justo veo que está conectada conmigo acá Pamela, y bueno, entonces tenemos la iniciativa, estamos en el proceso todavía del nombre, el logo, y no muy trabajado, pero sí con Power BI, Modern Use Group, Excel Use Group de Paraguay, ahí sí están eventos donde estuvo participando Walter, estuvo participando Oscar, Anita, lo que no sé si ya llegó a participar, creo que sí también. Y bueno, eso, en eso nos estamos manejando con algunos eventos que son semanales o mensuales. Y para más adelante voy a tener más novedades, Benza. Mira, buenazo. Comentabas que estás formando una comunidad con Pamela. Sí. Con Pamela, ahí estamos Pamela y 2 chicas más que eran amigas coincidimos en el trabajo en algún momento y todas arrancamos con lo que es el análisis de datos en Excel, pero ahora estamos involucrándonos más en el tema de otras herramientas como Power Query, Power BI y vemos que esos son muy, muy útiles y como queremos conocer más, qué mejor forma de hacerlo que hacerlo en comunidad, así como muchos de los que están aquí presentes nos están mostrando que es muy rico, es muy rica esa experiencia. Sí, claro que sí, es muy, muy bonita la experiencia, ¿no? De hecho, yo también estoy en eso, todavía estamos iniciando, pero es la idea, ¿no? Que cada uno pueda, desde su posición, poder formar una comunidad, ¿no? Invitar a otros a que también gusten aprender de los datos, quieran conocer un poquito más. Iván Darío, cuéntanos qué proyecto tienes en tu país, en tu ciudad, respecto a la comunidad. Bueno, aquí en Colombia, principalmente en Bogotá, gracias a una gran mentora que está aquí presente con nosotros, pues nos ha exhortado a despertar esa iniciativa de formar comunidad. Nos hemos juntado junto con Natalia y con Luis, no sé si lo recuerdan, a Luis Olaya, que también estuvo en Cusco. Él trabaja para la firma KPMG, también nos dijo que estaba interesado. Y bueno, pues ya por lo menos les comparto, ya por lo menos le tenemos un nombre y le hemos dado algo como identificarlo. Mira, me dicen si lo ven, ¿se ve? ¿O se está Sí, viendo un se está dashboard? viendo, se ve tu pantalla. Sí. ¿Se ve el icono? ¿Se ve el logo? ¿O Sí, no? un logo. Bueno, esa va a Comunidad ser la comunidad Bogotá. pues de Bogotá, pero está abierta para todo mundo. De momento pues estemos ya programadas unas reuniones entre los que la estamos organizando y pues ya dentro de poco pues irán sabiendo más detalles. Y claro, estoy segura que nos van a traer muchas sorpresas. Desde sí ya tenemos a algunos referentes ahí como Julio, Didier, ¿no? Pero me agrada mucho la idea que tú estés formando una comunidad y con un grupo de compañeros, ¿no? Y te deseo los mejores éxitos. Igual que Ana, espero que les vaya bien en este proyecto tan bonito que están iniciando. Mauricio, cuéntanos, ¿cómo va el tema de la comunidad desde tu país? Qué chévere, de verdad que cada vez somos más y esto va, o sea, beneficio para todos, el conocimiento que se va a compartir va a ser extraordinario. Y bueno, acá en Ecuador, yo inicié la comunidad con el apoyo y la motivación de Ana, de verdad, la cual tuve el gusto de conocer en Cusco y conversamos. Y ella
De verdad, Ana, le agradezco por todo ese acompañamiento que dio allá en Cusco, por esa confianza. Era la primera vez que la veía en persona y estaba así como que medio nervioso, medio tímido, pero usted es súper abierta, háblame, digamos esto, lo otro. Entonces, de verdad, súper motivado. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que toca siempre ser humilde y aprender de los demás, ¿no? Entonces, en este trayecto he aprendido mucho de lo que ha venido haciendo Oscar, de lo que ha venido haciendo Julio, de lo que ha venido haciendo Didier, Walter, lo que va haciendo ahorita Iván con Natalia, lo que quiere hacer Ana. Entonces, de verdad, todo hay que ir aprendiendo de esto. Y acá en la comunidad de Ecuador, últimamente, sí ha sido un poco duro porque es complicado atraer al público, como dice, sacarlo de los influencers y traerlos para acá a conocimiento, pero me llevo lo que me dijo Ana. Al inicio vas a estar con las personas que realmente le interesa, sean 1, 2, 3, 4, 5, pero con ellos empiezas, lo que dice Julio, lo importante es empezar, no empezar bien. Entonces, estamos súper felices y vamos a seguirle para adelante, ¿no? Igual la motivación y los motivos también a ustedes que sigan para adelante. Yo me estaré fijando en ustedes también, apoyándole en lo que necesiten. Acá en Ecuador somos un país pequeño, pero de corazón grande y estamos abiertos ahí para apoyarnos entre todos. Somos comunidad, somos la comunidad Power BI en español. De Excel también, para no excluir a nadie. Comunidad de datos, mejor dicho. Bravo. Muy bien. Sí, y bueno, muchas gracias Mauricio, Ana Cardoso, Iván, Walter, Ana María Bisbet, Diana que tenemos por ahí presentes, Julio César Rendón, y los que han estado presentes también, ¿no? Y ya, bueno, por motivos se han tenido que retirar. A todos los asistentes también agradecerles su presencia. Creo que, miren, sin pensarlo, las cosas fueron fluyendo. No imaginamos que nos iban a acompañar Walter, Ana María, Julio, Didier y, bueno, otros compañeros más. Ha sido muy, muy rica y beneficiosa quizás para todos los que queremos aprender, ¿no? Sin pensarlo, sin esperarlo, ha fluido de esta manera y aprovechemos estas oportunidades que se dan. Hay muchos eventos que van convocando cada uno de los que estamos aquí o en otras comunidades también. Siempre hay diferentes plataformas para poder seguir aprendiendo. No sé si alguien quiere dar algunas palabras finales ya para despedirnos. Les cedo la palabra con libertad. Entonces, ya para cerrar la sesión. Sí, Iván Darío, tus palabras finales. Bueno, para el cierre, pues muy agradecido, como lo dices tú, con nuestros grandes amigos y referentes, porque en ellos, más allá de esa referencia de tener un conocimiento que han adquirido antes que nosotros, como nos decía Walter, que quizás lo vienen caminando mucho antes que nosotros y eso, pues, digamos, le da la posibilidad de anticiparse a ciertas cosas. Más allá de eso, lo que siempre resalta en ellos, lo que siempre los caracteriza es esa disposición de servicio, de estar aquí, de estar apoyando, de ser siempre ese empujoncito para no desfallecer, para los que tienen ganas de empezar, se sientan respaldados, porque o sea, tú volteas a mirar quién te está empujando, quién te está diciendo, ve y mira sus perfiles, mira lo que hacen, ese gesto de humildad que tienen de sacar un tiempo para apoyar a los que quieren empezar, eso es lo que más resalto yo. En eso es que realmente son referentes. Más allá de todo lo que saben, es esa capacidad que tienen de darse a la comunidad, de compartir. Entonces, muy agradecidos por eso, muy agradecidos por todas las personas que estuvieron aquí y que se animen a aprender. El conocimiento está ahí, dispuesto para que se alimenten de él, en lo que quieran. Aquí estamos hablando de datos. En lo que quieran, está ahí para servir. Y como les dije hace un rato, ahorita ahí estamos pasando por un momento donde aprender lo que hay es miles de canales para poder acceder al conocimiento. No nos quedemos en la ignorancia, no nos quedemos en el entretenimiento vago. Insisto, el entretenimiento es parte de nuestra vida, debemos acceder a él, desde luego que sí, pero no nos quedemos solamente en dejar que el tiempo se nos pase, porque ahora a propósito, como todas estas conectividades y todo eso, no sé si se dan cuenta que el tiempo se nos pasa más rápido. Luego es muy lamentable que tú des vuelta atrás en el espejo retrovisor y te des cuenta que has dejado pasar mucho tiempo sin verdaderamente haber aprovechado y haber sembrado algo que te esté dando frutos en este momento. Entonces, no se desanimen, yo estoy apenas empezando, confieso, hay momentos difíciles, momentos en que uno dice, ¿será que sí? Pero escucharlos a ustedes vuelve y me reanima. Por eso digo,
lo que más admiro de los que están aquí, de los grandes referentes, es su referencia en la humildad y don de servicio. Gracias. Gracias, Iván. ¿Alguien más que...? Ah, Wilmer, mira, bienvenido ya. Estuviste por ahí, también te vimos. Muchas gracias por estar aquí. No sé si alguien más quiere despedirse. Sí, Ana Cardoso. Palabras Bueno, finales. agradecerles por estar aquí presente, como dice Iván. La verdad que al inicio no tenía mucha fe en mi persona, pero es como que acá va fluyendo todo, ¿verdad? Va siendo, estamos entre amigos, estamos en familia, entonces lo que sé me gusta, o sea, me gustó haber transmitido, ¿verdad? Y es como dice Iván, no desanimarnos, es continuar. Aquí en la reunión también están dos personas que desde Paraguay me están acompañando. Una es Cristian Pereira, con el que tenemos grandes proyectos de ir creciendo también en este mundo, y con Pamela, que es mi compañera de comunidad, ¿verdad? Entonces, hay que seguir y bueno, si nos salen a las primeras, como una vez dijo Mauricio, es continuar, ¿verdad? Es continuar con aquellos que están interesados y quieren también luchar contigo. Eso nada más. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ti, Ana. Bueno, creo que ya podemos dar cierre. No sé si ya no hay más palabras. Agradecerles nuevamente por estar aquí. De verdad, muy agradecida con todos los que han estado aquí, a los expertos que se han podido dar este tiempo, ¿no? A todos ustedes, a los panelistas, tómenlo como eso, ¿no? Esta oportunidad de poder ir ya soltándonos y poder transmitir más cosas a la comunidad, y espero que les haya gustado mucho esa experiencia, ¿no? De hecho, la idea es que sigan surgiendo más conversatorios o más reuniones acerca de todos los datos. Y nada, muchas gracias de verdad. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios quiere. Muy agradecida y chao. Chao, un gusto a todos, cuídense. Chao, chao, Abrazos. gracias. Chao, chao. Un beso. Bendiciones, Gusto. muchachos. Un Bye, bye, abrazo. cuídense. Hasta luego. Un beso. Nos vemos. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chicos.